a todos los abusados los promovía. ¿Los promovía para qué? Para que si el abusado por algún motivo hablaba, decía, oye, ¿sabéis que Maciel me tocó? Claro, Nosotros considerábamos eso una falta a él porque entró, violó el sexto mandamiento por con Maciel o supuesto, con cualquiera, por y supuesto. no pudiéramos decir nada. Don Cristian, qué gusto tenerlo por acá. Don Cristian Borgoño es sacerdote, es profesor de teología, es funcionario también de la Facultad de Teología, tiene un cargo administrativo. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, fíjate, me acuerdo, era como esta época. Nos invitó un exalumno muy querido, que es Manuel Izquierdo, un programa de radio. Yo no tenía idea quién eras tú, no sabía que iba a ir contigo. Y yo me acuerdo de haber sacado una tesis que yo consideraba muy mía, que merecía, según yo, muchos estudios sobre el origen de los derechos humanos, qué sé yo. Y apareciste tú y me diste la cacha. O sea, dije, ¿quién es este cura? Un cura que tiene la parroquia en Los Valledor y que sabe mucho más que yo y que las cosas que yo pensé que eran grandes descubrimientos, él las tiene como clarísimas desde base cero. Luego vino la pandemia. Te empecé a seguir en Twitter y yo decía, solo tuitea cosas interesantes. Y fíjate, y no me quiero reír, pero es muy cierto esto. Cuando partí a hacer este programa, dije, ¿a qué tipo de personas me gustaría invitar? Y dije, Cristian Borgoño. ¿Para qué? Para conversar de infinitas cosas en que les puede estar metido. Tú tienes formación de médico, al mismo tiempo te has dedicado a la teología. Muchas cosas que podríamos estar hablando y espero que esta no sea la única vez. Pero hoy día ando encaprichado. Hoy día tengo muchas preguntas especiales porque tú en algún momento de tu vida fuiste legionario. Yo acabo de ver la famosa película del cura Maciel, El Lobo de Dios, y por supuesto quedé súper impresionado. Y muy poca gente sabe, de hecho yo supe mucho después de conocerte, que tú estuviste muy ahí, muy cerca de ese proceso, fuiste testigo principal, fuiste bastante protagonista de la resistencia de los curas que estaban dentro, tratando de que esto se moviera y de que la iglesia reaccionara porque estaba siendo muy lenta en reaccionar. O sea, fuiste una especie de Manuel Rodríguez del proceso de la caída de Maciel. Pero partamos como cronológicamente. ¿Cómo un chileno crecido en los 70, en los 80, estudiante de medicina, a punto de ser médico, decide cambiarse, decide entrar a cura y decide meterse a los legionarios? ¿Cómo llegaste a eso? Voy a entrar en la pregunta. Voy a tratar de ser sintético porque vamos a estar la mañana entera. Y sincero. Pero te diría que dos elementos fundamentales. El primero, que es el más importante, y eso explica en cierto modo por qué sigo siendo cura después de haber pasado por la legión, es mi búsqueda personal de, vamos a decir, de realización, la búsqueda de todo ser humano, que se encauzó hacia el interés por la sabiduría. De hecho, me puse a estudiar filosofía mientras estudiaba medicina, porque estaba en esa búsqueda. Y Como te sobraba el tiempo, probablemente, siendo claro, estudiante de medicina. sí, digamos, es que, para serte sincero, encontraba que ya, ok, voy a ser médico y ¿qué? O sea, no sé, pues voy a atender personas de, no sé, pues de 8 a 8 por último, algunos trabajan un poco más, y ya, ¿y después qué? ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Ese era como el chip, ¿no? Entonces me pongo a estudiar filosofía, en ese proceso de búsqueda, de llenar mi futuro con otros intereses, con otras inclinaciones, y en ese contexto, vamos, coincide cronológicamente y vamos a decir socialmente con el conocer a los legionarios a través de John O'Reilly y las misiones que tú te acordarás, porque eres exalumno también de la Católica, del movimiento gremial. La verdad es que tenían tus trabajos paralelos. Bueno, en los trabajos paralelos había capellán John O'Reilly, había harta gente de los legionarios también metido. Entonces, por ese camino llego a los legionarios. De esa manera, podríamos decir, esa búsqueda se encausa hacia los legionarios. Y me imagino que conocías las cosas que hacía el movimiento, tenías alguna idea de quién era Maciel. ¿Qué idea tenías de Maciel y en qué momento empezaste a escuchar las primeras cosas y luego de escuchar, porque todos hemos escuchado cosas de todo el mundo, en qué momento tú dijiste, wow, esto puede ser cierto y de repente dijiste,
Como... Voy a tratar de ser ordenado en esta respuesta porque me parece que es muy importante para entender cómo funcionaba la figura de Maciel dentro de la Legión. Bueno, cuando yo entro, estando fuera todavía, Maciel es una figura lejana, vamos a decir, llamémoslo un gurú que nadie conoce personalmente porque estábamos en el final del mundo, Chile, ¿no? Maciel creo que vino una vez, en ese momento, vino justo cuando yo había entrado, de hecho. Y por tanto era una figura lejana, con esta aura de gurú, aura, vamos a decir, de gran figura, pero con ¿Tú tuviste trato personal con él No. alguna vez? O sea, personal, ¿lo viste más allá de, claro, intercambiar palabras, eso sí. ¿Pero lo viste alguna vez, sí? Sí, ver de todas maneras, sobre todo cuando estaba en Roma, pero en Chile lo vi cuando yo estaba recién entrado, fue el año 95, él vino por primera vez, y nos llevaron a nosotros del seminario, a las conferencias de él, alguna que otra, me acuerdo una que se hizo en el Duoc, ahí en Antonio Varas, pero esa era la figura, era un referente, pero un referente lejano. Tenía una impronta carismática, No, algo no que tú mucha. dijeras... Hay personas que tú las ves caminar y dices, No. wow, qué energía. No, te diría que no. Incluso te doy un dato interesante. Mi papá, justo cuando vino, mi hermana se encargó de llevarlo a la conferencia que más abierta, digamos, que Maciel dio. Y mi papá, educado en los jesuitas, en San Ignacio, dijo, no está diciendo nada relevante, básicamente, ¿no? Y obviamente a mí me generó una cierta disonancia. O sea, mi papá, una figura respetable, un médico a quien yo respetaba mucho, que diga eso como que me dejó descuadrado. Yo dije, bueno, no sé, lo agarró por el lado malo, qué sé yo. Pero ese contacto con Maciel, digamos, no progresó ni siquiera durante todos los años que estuve en la Legión. Yo estuve del 1995, en diciembre del 94, y lo de Maciel comienza a descascararse, por así decirlo, el año 2004 o 2005, inicios, cuando todos pensábamos que él iba a ser superior general vitalicio, como suele suceder con los fundadores de toda congregación religiosa, y resulta que, nos cuenta después el cuento, digamos, para explicarlo, pero el hecho fue que él dejó de ser director general y asume Álvaro Corcuera, que fue el director general mientras estalló el conflicto, ¿no? O estalló, había estallado antes, pero en ese momento ya más dentro de la Legión, ¿no? O sea, esa fue como la primera señal de... Antes no se sabía nada, no habían rumores, no habían chismes. Eso es difícil de explicar para alguien que vive fuera, pero te voy a decir esto. En 1997, que fue cuando salió el reportaje, a los que estábamos dentro nos dijeron más o menos esto. Mira, ¿saben qué? Viene una campaña fuerte de ataque contra la Legión. Van a atacar a la figura del fundador, van a atacar a la Legión. Sepan que esto viene, sin decir nada específico. Y si ustedes ven algo, por favor, refiéranlo inmediatamente. O sea, si están por ahí fuera, por casualidad, porque nosotros estábamos en un seminario, pero había otros que estaban más fuera, que se podían encontrar con un diario. Tráiganlo para acá, por favor, etcétera, etcétera. Pero no se hablaba mínimamente, dijeron, regresen mucho porque están atacando a la Legión, etcétera, etcétera. Al punto que suprimieron una tradición típica de los legionarios, que es, nosotros a la española festejábamos el Día de Reyes, no la Navidad. Ahí eran los regalos, ahí teníamos como un momento más lúdico. Y ese año se suprimió en penitencia para, en el fondo, pedir el favor divino antes de estos ataques a Maciel. Y después eso pasó, porque obviamente fue una gran ola en 1997, para ustedes que están afuera es obvio, pero nosotros, yo lo veo retrospectivamente, y después esa ola como que se hundió. Y no reaflora hasta este primer momento que yo califico como de descascaramiento, ¿no? Se le cae un poquito la pintura, cuando él nos sigue como superior general. Y ahí como que... ¿Eso es una decisión interna o externa? No, totalmente externa. Nos dijeron, obviamente, que él magnánimamente había dicho, no, lo mejor es que yo no siga. Todo ese discurso. Pero fue una orden del Vaticano porque ya estaba siendo investigado. Ratzinger ya había comenzado a mover los hilos y ya estaba siendo investigado. Entonces, obviamente, habría sido muy inapropiado que lo que vino después del 2006 lo hubiera agarrado él como superior general. Entonces, el Vaticano mandó esa primera señal, llamémoslo así, o primera disposición. Lo cual a nosotros, claro, pero la historia te la contaron también. Oh, pero qué generoso. El único fundador que decide dejar de ser director general. Como George Washington en Estados Unidos, los padres fundadores. Esa escala humana. Es exactamente. Y después viene el siguiente gran hito,
En ese proceso ya estaba cerca de ser ordenado sacerdote. Yo me ordené sacerdote en diciembre del 2006 y diácono en junio del 2006. Entonces, 3 semanas antes que yo me ordenara diácono, viene este segundo golpe del Vaticano, que es esta, digamos, invitación a vivir una vida de oración y penitencia. Sin nada más. Sin nada más, Ayer vi la declaración, era como, vamos a suspender la investigación porque no vale la pena, porque ya está tan viejito que solamente una vida de oración y penitencia. Tal cual, tú lo has descrito perfectamente. Entonces, me dio miedito, la verdad, para serte franco. Me imagino. Ahora, yo te cuento, tú lo vi así ahora después, yo te cuento cómo lo vivimos en la interna, lo que me acuerdo, obviamente. Entonces, mira, lo primero que me pasó cuando yo vi eso, porque yo tenía un poquito más de acceso a internet que el resto. O sea, en el 97 no teníamos acceso a nada, y no tuvimos acceso a internet mínimamente. Ponte tú, la página del Vaticano nos dejaron entrar ahí como por el 2004. Yo conocí la página del Vaticano por ahí como el 2004, después del 2000 seguramente. Y teníamos acceso bastante restringido. Yo como era... Eso por orden central, sí. No porque fuera hace mucho tiempo. No. Tenía limitado había un el acceso a sistema internet. que se llama Zscaler, ¿Ya? que si lo googleáis te va a aparecer ahí en la arqueología del internet, que era un sistema que te permitía, tenía como 3 modalidades, tenía 3 niveles de hecho, ¿no? El primer nivel, página del Vaticano y agencia de noticias católicas, nada más. Segundo nivel, las páginas, porque tú pedías autorización página por página. Entonces, el pool de todas las páginas autorizadas, ese era el nivel 2. O sea, si otro había pedido autorízame la Metro, tú podías entrar a la página de la Metro, ¿cachai? Y así todas las páginas que alguien hubiera pedido autorización y se le hubiera concedido. Alguien de más arriba era el que te decía de Claro, lógico, obvio. Ya. Y después estaba el nivel 3, que ese, cualquier cosa que tuviera olor a algo pornográfico o sensualoide, eso nada. Y solamente como páginas así como más académicas, yo como me dedicaba... ¿Es verdad que le restringían también el acceso a las noticias donde pudiese haber críticas a...? Sí, pero eso con el nivel 3 era más difícil. Ya. Pero nivel 3 tenían solamente los profesores de la universidad prácticamente. O sea, de un universo, no sé, pues de 3.300 habrán tenido ese nivel, o menos incluso. Profesor de universidad o gente muy en el mundo, llamémoslo. Un John O'Reilly, por poner un ejemplo. Bueno, entonces, yo me entero ese día... El comunicado debe haber salido como a mediodía, que a la hora que suelen salir los comunicados, sobre todo esto sale un poquito más tarde. Y lo primero que pienso, compadre, con este comunicado, ¿qué mierda nos va a ordenar? Perdón. ¿Qué nos va a ordenar? ¿No? Porque tú decís, yo, obispo, voy a ordenar a curas, hijos espirituales de Maciel. Y si yo no hubiera sabido nada de esto, que era lo que yo pensaba, que el obispo como se desayunó con este tema de Maciel, yo lo primero que he hecho como obispo, he dicho, no, espérate, o sea, miremos bien si lo puedo ordenar o no, ¿cachai? Entonces lo primero que yo experimenté es, chuta, a lo mejor no me voy a poder ordenar por este escándalo. O sea, tus personales intereses ante todo. Sí, estoy bromeando, pero o sea, ¿qué va a pasar? Faltaban semanas. Faltaban 3 semanas. ¿En qué momento hacen los votos? Los hacemos, primero los votos temporales a los 2 años y los votos definitivos a los 8, más o menos. Puede variar un poco. A los 2 años de entrar al seminario. Sí. Porque entiendo que los legionarios además tenían algunos votos que eran especiales y que tienen sí. todo que ver con esto. Sí, absolutamente. Los votos se hacían junto con los votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia. Pobreza, castidad y obediencia. Esos son los tradicionales que hace cualquier religioso. Y nosotros le agregamos 2, el de caridad y el de humildad. ¿Qué significa? Caridad, obviamente son nombres así de fantasía. Sí. ¿No? Caridad significaba que tú no podías criticar a ningún superior y que si tenías algo que decir sobre un superior, tenías que decírselo o a él mismo, eso lo podía hacer, o al superior del superior. O sea, si yo tenía un problema con mi superior local, tenía que ir al superior provincial y así sucesivamente. Obviamente al general nadie le podía... Claro, a Maciel no tenía doble instancia. Pero la cosa interesante... Está bien pensado. Bien pensado. La cosa interesante es que él, después nosotros vimos retrospectivamente, a todos los abusados los promovía. ¿Los promovía para qué? Para que si el abusado por algún motivo hablaba, decía, oye, ¿sabéis que Maciel me tocó? Claro. Nosotros considerábamos eso una falta a él porque violó el 6º mandamiento con Maciel o con cualquiera. Por supuesto. Y no pudiéramos decir nada. O sea, era la cobertura perfecta, ¿no?
Oh, Y a todos los medios truchos, a todo eso los hacía superiores para que no pudiéramos hablar mal de ellos. Aunque fuera evidente. ¿Entiendes? wow. Bueno, y el otro voto es el voto de humildad, que era no desear cargos. O sea, si a ti te venían haciendo un mínimo de campaña política, diciendo, no, mira, yo creo que este que está acá, Leturia, tiene pinta, podría ser un buen superior. No, eso no. Estás haciendo campaña por Leturia, chao, mal, violaste el voto. Y había la obligación, en ambos casos, la obligación de reportar al superior si alguno violaba el voto. Esa era la última parte, la última frase del voto era, yo me comprometo no solo a hacer eso, sino que si veo otro que lo hace, claro, a echarlo al agua, echarlo al agua. ¿A ti te hacían sentido en ese momento o sencillamente eran parte No, de la encontraba con una exageración brutal, Ajá. pero venía aprobada por la iglesia, pues. Claro. Entonces yo dije, sí, me parecerá, pero como otras muchas cosas de la iglesia que tú decís, yo no comulgo con tanto con esto, pero bueno, si lo dice la iglesia, no estará tan mal, ¿no? Así era. Entonces, el 2006 sucede eso y lo que quería destacar es que esa fue mi narrativa que estaba totalmente en contraste con la narrativa general y sobre todo la promovida por los superiores que decían no pasa nada, estos son el Vaticano como que está cediendo un poquito a la presión mediática para hacer algo, pero en realidad inocente. Hemos tenido mucho protagonismo, hay otras congregaciones. No Ni por ese lado. No. Decir, el Maciel en el fondo está siendo víctima de este ataque mediático, el Vaticano cede a este ataque mediático y tenemos en el fondo un justo perseguido. Ya, un santo perseguido, como todos los fundadores de la iglesia que tuvieron el Padre Pío. Hay que morir de muerte injusta, es un principio Exactamente. del héroe básico. Buenísimo, tal cual. Tú lo describiste perfecto. Entonces, esa es la primera narrativa, que comienza el 2006. Entonces, ahí comienza, en ese momento, que yo me ordené, coincidió con una convocatoria que hizo el Papa Benedicto a todos los movimientos. Entonces, había una gran reunión en Roma de movimiento. Y ¿Tú estabas en ese momento en Roma estudiando? Sí. Yo me ordené en Roma, en San Pablo Extramuros. Pero eso no fue cuando estabas haciendo el doctorado, eso fue cuando No, el doctorado vino después. No sabes, es bien romano tú, por eso ya. Sí. Por eso sabes comer bien. Exactamente. Una de las cosas que se aprende en Roma. En Italia en general. Bueno, entonces, este gran evento. Entonces, en el contexto de ese gran evento, hay una reunión de Corcuera, el superior general, con mucha gente del movimiento que fue a Roma, y los mismos legionarios que habían ido, y nosotros no, porque estábamos en ejercicios espirituales, pues fue la noche antes de que yo me ordenara. Tú estabas en ejercicios espirituales, me imagino, íbamos desconectados. Pero mi familia fue, por lo tanto yo supe lo que se dijo en ese momento. No me acuerdo exactamente los detalles, pero la narrativa era claramente Maciel santo perseguido. Entonces el superior general vendiendo a Maciel como santo perseguido. Y esa fue la retórica hasta que, y no cambió, hasta que hubo que reconocer la hija, recién ahí, 2010. ¿No? O sea, cuando Maciel murió, enero del 2008, o sea, un año y medio después, ¿sí? Murió un santo perseguido, murió perseguido a muerte injusta, como tú dijiste. Esa era la retórica interna, absoluta. Vamos a hablar después de esto, pero qué increíble que todas las dinámicas políticas en todos los lugares son idénticas. O sea, un político, un presidente que lo meten preso, todo. Muerte injusta, persecución, lawfare, cualquier cosa por el estilo. Pero bueno, muere Maciel entonces, en las circunstancias que vimos en la película. Bueno, claro. Tenemos muchas piezas, pero muere y recién en el 2010 la iglesia hace una declaración más cojonuda, por decirlo así, ¿no? Claro, más que una declaración cojonuda, de cierto modo obliga a los superiores legionarios, porque, de hecho esto yo lo supe por una periodista. Yo, bueno, en todo este proceso, ¿Dónde estabas tú en esto? ¿Dónde estabas? En Roma. Yo, sí, pero tu mente, ¿qué estabas entendiendo? Mi mente en ese minuto estaba Bueno, después te voy a explicar cómo se me derrumba el castillo de naipes. Porque yo estaba bien, o sea, como tragándome a media la narrativa, pero más tragándola que no. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, muerte del fundador, el 2008. Bueno, no quiero entretenerme en eso, bueno, podemos ir para otro lado. Pero, vamos para todos los lados que tú no, quieras. pero muerte, después volveremos, pero muerte en olor de santidad. Y esa es la lógica del discurso fúnebre, esa es la lógica de las homilías que se hacían
poco tiempo después para decir, bueno, se murió el fundador, ahora nosotros tenemos que continuar su legado, toda esa cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Periodistas dicen, vamos a soltar la noticia de la hija, les damos la oportunidad de que ustedes lo digan. Y obviamente eso le dicen al Vaticano. Entonces, concomitantemente, la operación es más o menos esta. Sale la noticia y los legionarios se van reconociendo inmediatamente. Que lo de la hija era verdad. Un alto para que la gente que no ha visto la serie, yo la recomiendo mucho, no sé qué tan fidedigna sea. Totalmente fidedigna, así que todo lo que ven ahí es cierto. Y probablemente tú sepas muchas más cosas que las que salen ahí, o sea, que la realidad es más tenebrosa que... Punta del iceberg. Pero una cosa que me llamó la atención es que él circulaba por distintas partes del mundo con distintas personalidades. Entonces en algunas partes decía, soy un empresario petrolero, soy agente de la CIA, hasta que de repente, después de que muere, o muy tardíamente, una de sus hijas lo ve en la portada de un diario como el cura perseguido, denunciado, dice, pero es mi papá. Y otra familia dice, es mi papá, es mi marido. Y se empiezan a enterar ahí de que tenía un psicópata bastante avanzado. Pero digamos, Catch Me If You Can, ¿te acuerdas de la película? Sí. Bien audaz, bien temerario, un tipo que disfrutaba transgrediendo y derrotando, ganándole al sistema, al mundo, a las reglas establecidas. Pero fue muy loco que se dieran cuenta que eran hijas de este psicópata por la prensa. Me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa, nunca mejor dicho. Exactamente. Bueno, entonces viene ese proceso de reconocimiento y a mí todavía no se me cae el castillo de naipes. O sea, ya se comienza a caer, porque... O sea, en la vida religiosa, en la iglesia en general, la autoridad moral es fundamental. Entonces, cuando un tipo se manda un... En cualquier institución jerárquica. Cualquier institución, ¿verdad? Y sobre todo jerárquica, claro. Exactamente. Entonces, se manda un cagazo como este, porque más allá, nada de abuso, ¿eh? O sea, en ese momento no se reconocieron los abusos. Solamente tuvo una hija. Y ahí comienza otro elemento fascinante, sí, técnicamente fascinante. Sí, literariamente, claro, de tensión dramática. Exactamente, de la retórica de la cúpula legionaria, que es que nos comienzan a dar explicaciones de cómo pudo ser esta hija, ¿no? Entonces lo más interesante de todo es que hubo como 4 historias distintas. El trauco, algo así. Claro, más o menos. ¿Ya? Bueno, lo poseyó el demonio. Pero te voy a contar alguna de las historias. Dame. La primera historia. Bueno, todos sabíamos que Maciel lo habían operado como a fines de los 80. De hecho, andaba con una prótesis en el cráneo. Por lo operaron, de haber tenido una osteomielitis en el cráneo. Es lo que yo, como médico, reconstruyo. Nunca nos dijeron exactamente qué fue. Pero bueno, dijeron, mientras estaba así, como un poco medio oído, se relacionó con una enfermera y tuvo un hijo. Así como un hijo... En los vapores de la morfina y se aprovecharon de él para sacarle dinero, ya. Exactamente, esa fue una de las versiones. Ya. Después, otra versión. No, maliciosamente le extrajeron semen con una jeringa de los testículos e hicieron una fertilización in vitro y de ahí salió la hija. ¿Cachas la historia? Hay que tener mentalidad criminal para que se te ocurran esas cosas. Exactamente. O sea, esa probablemente lo hubieran hecho, él lo hubiera mandado a hacer. O sea, Pablo Escobar hubiera hecho esas cosas. Y lo curioso que eso tiene, vamos a decir, la parte de verdad que esa historia tiene, es que parece ser que efectivamente la última hija, la Norma, la que está en Madrid forrada, ¿forrada con plata de los legionarios? Obviamente. ¿Ya? O con plata de la independencia de Maciel, digamos. De la cuenta offshore. Exactamente. De los Panama Papers. Sí. Ella efectivamente parece haber sido concebida por fertilización in vitro. Porque obviamente Maciel le pegaba todo lo que se movía, ¿eh? O sea, no solamente mujeres, todo. Pero espérate, aparte mujer y hombres. Niños, todo. Sí, pero en ese ámbito solamente. No sé si a la zoofilia llegó, no lo sé, no creo. No, pero bueno. Pero podría ser, ¿eh? Sí, por el tipo de perversión que tenía, era todo, no era sin límite. Sin límite. Entonces, parece ser que había quedado infértil por todas las enfermedades venéreas que se había agarrado. Esa es la explicación que dan, porque tuvo hijos naturalmente. Ahora, tenía sus años ya, hasta cuando las últimas... Sí, pero tú sabes que los varones permanecemos fértiles prácticamente hasta el último día de la vida. Sí. Así que, pero bueno, entonces te dicen, ya, tuvo una hija, pero nada más, ¿eh? Todos los fundadores tienen un desliz, este es el desliz de él. San Agustín lo tuvo. Claro, más o menos. Pero me dijiste, cuéntame una más que haya sonado, porque ya están muy... Claro. La realidad va subiendo. Y comienza a desarrollar otra figura. ¿Te acuerdas? El justo perseguido en la primera época. Sí. Ahora viene otra figura. El santo no ejemplar. Qué bonito. Y nos comienzan a decir... Bonito. Hasta el más justo peca 7 veces, sale la Claro, Biblia. Exactamente. Entonces, Maciel en realidad es un santo
pero un santo no ejemplar. Como todos nosotros podemos llegar a ser. O sea, me da esperanza. Qué bonito. O sea, está bien pensado, nuevamente. Y esa fue la narrativa hasta que, ahora se me va la fecha, pero tiene que haber sido hasta durante la visita apostólica. La visita apostólica es convocada el 10 de marzo del 2009. ¿Sí? Antes Pero de la hija fue el 2009. Se me ocurrió un poquito la fecha. Porque ahí se convoca el 10 de marzo, Bertone, 10 de marzo, el día del cumpleaños del fundador. Entonces le tira ese misil el 10 de marzo. Malévolamente, pues el Vaticano, las fechas no son por casualidad. No. Bueno, entonces convoca la visita. La visita tiene lugar donde estuvo Sati, etcétera. Tuvo lugar más o menos de junio, julio del 2009 y termina en mayo del 2010 como el comunicado. Ya vamos a llegar allá. Pero durante ese periodo entonces se comienza a construir esta retórica del santo no ejemplar, cuando se reconoce a la hija hasta la visita. Y después ya cuando ya comienza la visita, el Vaticano le dice a los legionarios, ya corta el lago. O sea, la visita no la estamos haciendo porque Maciel tuvo una hija, la estamos haciendo porque abusó de no sé cuánta gente y por todas las consecuencias de esto. Y ya habían antecedentes en distintas partes no sacados a la luz. El Vaticano, desde luego, el Vaticano sabían esto hace mucho tiempo. Pero para nosotros nada, para nosotros era el santo con el desliz. Esa era la retórica interna. O sea, el Vaticano se comienza a enterar de esto porque, obviamente, las cosas... La presión externa. Y además en Roma había muchos legionarios, algunos trabajando en la misma Santa Sede, entonces la cosa la llegaba fácilmente. Y en el fondo comienza ellos a estar obligados a decir, no, espérate, no solamente fue un desliz, sino que también abusó de algunos, ¿no? Ahora han reconocido 50, 60, pero en esa época eran los 8 que denunciaron y con suerte todos ellos. Porque, con más a sembrar la duda, porque lograron que uno se retractara, no sé si conoce esa lista. No. Pero bueno, era unos pocos abusos, llamémoslo, ¿no? Y obviamente sin decir que le pegaba todo lo que se movía, de que tenía la doble vida, etcétera, etcétera. Y nosotros no conocimos a esa otra familia de Maciel, no a la de la hija, que no reconocieron, sino que a la otra familia, la primera familia de Maciel que aparece en la serie. Además era familia con papeles y todo, con Sí, certificado de total. matrimonio, o sea, Sí, era sí. bígamo, era... Sí, porque y además hubo que matarlo 3 veces, hubo que matar cada una de sus identidades, pues. Ah, mira, Obvio. son 3 patrimonios distintos. Qué locura. No, una qué locura. Qué locura. Bueno, entonces nosotros nos enteramos de esa familia, de esa segunda familia, llamémoslo así, por Carmen Aristegui y su programa. ¿Sí? En esa época, ya para la visita más o menos, ya como que la cosa se salió un poquito de control. También estaba internet y todo este rollo. Entonces la primera cosa que hacíamos nosotros que estábamos más inquietos, nos conseguíamos un BlackBerry, me acuerdo en esa época, Ya. y una de estas USB que tenían conexión móvil, como todavía hay, ¿no? Y así teníamos acceso a internet libre. A la mala. A la mala, totalmente, a la mala. Pero, o sea, nosotros no nos cuadraban toda esta historia, entonces estábamos deseosos de conseguir información. Tú sabes, yo soy profesor, me gusta la búsqueda, la verdad. Sí. Entonces, ¿Eso internamente no significaba una falta de alguno de los... sí, estamos saltando todas las reglas. Ya. Ahora, yo también... Te felicito, o sea, yo te admiro por eso. O sea, No, pero yo elaboré toda una explicación teológica de por qué eso, ¿no? Que en el fondo es el estado de necesidad, ¿no? No, o sea, sí. cuando... El derecho a rebelión, derecho a las rebelión, leyes del cielo sobre... todas esas cosas. todo sí. eso. Antígona Antígona, y toda su exactamente. posteridad. El derecho natural. por el decirlo derecho así. natural. Bueno, Ya. da lo mismo. La cosa es que, bueno, pero al mismo tiempo entendimos, y eso fue una de las razones finalmente por la cual yo me salí, esto para decirlo ahí a todos los cuya sensibilidad moral no están escuchando un poquito desarrollada, con toda razón, yo dije, esto puede ser una situación transitoria, pero tú no puedes permanecer en una congregación donde para poder permanecer te tienes que estar saltando las reglas todo el tiempo. Tú tienes que salir. No puedes permanecer. Saltándote esas reglas. Claro, esas Saltándote- reglas de modo sistemático e indefinido, ¿no? Porque que te las saltas durante un momento, Sí, claro, todo perfecto. Pero vivir una vida entera así... Claro, que no sabías hasta cuándo iba a seguir. Claro, eso. porque en el fondo estás haciendo una mini doble vida, no es la doble vida Maciel, evidentemente. No, claro. Pero claro. estás declarando una cosa y haciendo otra. Y eso, una situación de ese tipo, puede explicarse en un momento transitorio, pero no como algo permanente, indefinido. Y esas fueron las razones para decir, mira, aquí yo no me puedo quedar, porque yo no puedo vivir, digamos, constantemente reprimiendo. Pero por usar el VPN, básicamente. Sí, básicamente. O sea, ya bien bastante... Es algo bastante menor, sí. pero a nosotros nos inculcaban que la más obediencia pequeña era- norma sí. era No, sí, tan es cierto, importante. es cierto. ¿No? Sí, Esa era Tienes la un forma. punto. Bueno, entonces, justo perseguido, santo no ejemplar. Se cae la narrativa del santo no ejemplar y ahí comienza en el fondo lo que sigue hasta ahora,
es limitemos daño. O sea, vamos reconociendo poquito a poquito lo que sabían desde el minuto 1 y vamos soltando en la medida de que es imposible negarlo. Nosotros le llamamos, termino con esto, la táctica de trincheras. Así lo hicieron. O sea, ok, la hija, pum, la reconocimos. Los abusos de los denunciantes, los reconocimos. Apareció en la familia de Caministe, otra más, y así sucesivamente. Pero esto de haber sabido, si es cierto lo que dice la serie, sí, desde muy al comienzo, desde el año 40 y tanto, ya habían algunos informes de un lenguaje de parte de los observadores, de parte de algunas personas que hacían informes de lo que estaba haciendo Maciel. Eran como para cerrarlo inmediatamente, prácticas abusivas, informes del Vaticano, que no sé cómo se los lograba sacar de encima, pero ya lo tenían pillado. No, se ya lo sacaron de encima. ¿Se lo sacaron de encima? Claro, absolutamente. O sea, eso es corrupción. A eso iba con que la política es igual en todas partes. O sea, las dinámicas del poder en el Vaticano, en Chile, en un partido político, en la FIFA... a los amigos todo, a los enemigos la ley, platita, hagámonos los lesos, tenemos un objetivo más importante, ya sea derrotar al comunismo, lo que sea. Promover el fútbol. Promover el fútbol, que Maradona juegue un mundial, porque un mundial sin Maradona no es un mundial, ¿cierto? Aunque se drogue, y después parece que van a ganar la copa, entonces tenemos que sacarlo. No es muy distinto, no es muy Para distinto. Nada. La FIFA, yo creo, es un poquito menos corrupto que todo esto. Es que es bastante fuerte porque la gente, yo creo que muchos de nosotros nos criamos o nos enseñaron que los curas eran buenos, que como que había un cierto estado de cosas que terminó no siendo así. Pero espérate, sigamos con tu relato porque dime en qué momento se te cayó el castillo de naipes, porque después, es muy interesante. Después pasaron varias cosas más. Estamos al principio de la historia. Claro, pues revela un poco mi personalidad. Y aquí voy a hacer un tributo a mi hermana que siempre se queja que yo no le doy todo el crédito, lo voy a hacer públicamente. Esa fue con la que fuiste a México recién, yo lo voy a dar más. Esa es hermano, ¿no? ¿Fuiste a México hace un verano, 2 veranos atrás? No, eso es un sobrino. Yo tengo dos hermanos. Una hermana que tiene una hija, que es concejala de Providencia, aquí estamos en su territorio. Mira. Y un hermano que tiene 6 hijos. Yo fui a ver uno de mis sobrinos que se fue a México. Ok. Bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Donde se derrumba el castillo de naipes es con otra de las fechorías de Maciel. Una fechoría que ustedes que nos están escuchando van a considerar ridícula, pero que para un intelectual como yo es muy grave, el plagio. Sí. Maciel se plagió un libro de espiritualidad, lo vendió como suyo, nosotros convencidos de que era, o sea, porque además era el único libro realmente espiritual que tenía Maciel. Porque nosotros, ¿qué leíamos de Maciel para tratar de entender su espíritu? Leíamos sus cartas. Sus cartas eran bastante heterogéneas. Ahora se sabe que la mayoría son copiadas, que se las escribía a otro, etc. Y tú percibías esa heterogeneidad al leerlas, digamos, de modo... Porque nos obligan a leerlas de principio a fin, ¿no? Yo me las leí 3 veces en el seminario, así que las conozco perfecto, ¿no? Entonces llamaba la atención esa heterogeneidad. Y la única obra realmente espiritual, que se llamaba El Salterio de mis días, así lo llamaba Maciel, que en el fondo eran sus reflexiones espirituales de justo perseguido durante la primera investigación, la del 56-59. Entonces él decía, yo durante esa persecución tuve esta experiencia espiritual de perseguido, de confiar sobre Dios, todo ese rollo, ¿no? Y resultó ser la plagio descarado, tan descarado que mi hermana, porque un compañero, también legionario en esa época, consiguió ese libro por eBay, ¿no? El libro original, y nos mandó, lo escaneó, nos mandó el PDF a los demás, ¿no? Y le llegó primero a mi hermana que a mí. Entonces mi hermana me lo imprimió, me dijo, mira, léete esto. Esto es el libro de Maciel, y esta edición no es la de Maciel. Ya, pues. Ese es el libro original que Maciel copió. ¿Y te lo descubrió tu hermana? No, lo descubrió otro legionario, ¿Ya? Pero le mandó el PDF a mi hermana, porque mi hermana también era parte de esta red. Perfecto. Era apoyo externo, ¿no? Entonces, yo veo esa cuestión, mi hermana todavía se acuerda del episodio, estábamos juntos en el auto, creo que veníamos del aeropuerto, o en Roma o acá, no me acuerdo, creo que allá, en Roma. Veníamos del aeropuerto, yo la fui a buscar y veníamos del aeropuerto. Entonces, yo la leo, y ella misma me dice, y hago este gesto, así, lo tiro. Como cachando que esta cuestión, o sea... Ahí se croló el universo. Exactamente. Ahí se derrumba el castillo de naipes. Y digo, no, chao. Si esto es así,
Perdón, me creo todo. Pero por la torpeza además, porque plagiar un libro sin hablar con el autor, yo entiendo Lo que pasa es que el libro era de los años 30. De acuerdo, ¿Tú sabes lo que pasa pero con los pensar libros que no no te, se difunden? pero pensar que no te van a pillar No, nunca. pero si plagiaban tesis, el plagio es más Pero bien no negro. Maciel, no Maciel, un cura, o sea, un profesor Bueno, de la pero, Universidad de o sea, Provincia, acuérdate una parte de una tesis te puedo crear. Hay ministros en Alemania que cayeron la mitad de un gabinete, por eso. Pero copiar un libro entero. No era exactamente el libro entero, pero, Ya. pero era, o sea, yo diría así como grueso, 2/3 era plagio y la otra no lo hizo él, pero era evidente que era un plagio para todos los estándares y muy por encima de cualquier estándar de plagio. Plagio absoluto. Entonces- Ni siquiera parafrasear, ni No, siquiera. no, palabra por palabra, sí. Porque eso es más un crimen de sangre fría. Los otros tienen, Sí, tienen la po. excusa de que el demonio me poseyó, las pasiones humanas, la carne es débil. Eso es un Exactamente. crimen de sangre fría. Bueno, y quizás esa otra de las explicaciones por la cual, para mí esa fue como el punto de inflexión. Y yo, a partir de ese momento, digo, no, ahora yo creo todo. Todo lo que digan de Maciel estoy seguro que es cierto porque, o sea, si fue capaz de hacer esto, es capaz de hacer cualquier cosa. Y eras legionario todavía. Sí, claro. En ese momento te convertiste en Manuel Rodríguez. Más o menos. Ya, vamos Yo, a ver. o sea, mi apodo más que Manuel Rodríguez porque es muy local, era John Connor, ¿no? Porque además también era como una figura media que nadie sabía quién era, pues teníamos que protegernos. O sea, los superiores sabían perfectamente quiénes éramos. Los Todos revoltosos hacíamos internos. finta que no sabíamos. Ustedes que no eran sabíamos. los bots de ese momento. Claro. Porque, ¿cómo? Había un blog, de hecho, que si hacen arqueología de internet a lo mejor lo encuentran, que se llama El Trastevere. Ya. Y ahí nos poníamos seudónimos y ese era como nuestro medio público para llegar, porque teníamos nuestra red de comunicación interna, obviamente. Que era WhatsApp, BlackBerry, o sea. Sí, BlackBerry, Ya. bueno, el email no controlado, yo ahí Email saqué con mi nombre Gmail, falso. ahora conservo... Oye, esto para que la gente vea lo importante que es la protección del anonimato es clave para todo, para el control del mal, para la libertad de expresión, para muchas cosas, pero si ustedes no hubieran podido tener cuentas con nombre falso, Maciel podría ser santo en este momento. Sí, no sé si tanto porque Sí, ya, sí, ya- porque ya lo había más tenían gente, acá, pero sí, ya. Tenían su red oculta. sí. Cuéntame, Marc, Bueno, que esta es entonces la parte más esa linda de red todas. comienza a armarse Ajá. precisamente cuando varios... O sea, en el fondo la información comienza a circular. Como te contaba, este legionario comparte con otros esa evidencia del plagio y así comienza a circular toda la información Con tus disponible. más cercanos te topas y te Exactamente. dicen, mira, o sea, se va generando Bueno, una en complicidad. realidad, en la Legión, antes de eso, no había amigos de verdad. Porque no nos permitían. Nos decían, ser amigo, tú estás siendo exclusivista. ¿No? Tú no estás queriendo a todos igualmente, no puedes tener amigos. ¿No? Es algo muy siniestro. ¿no? Wow. Se llamaba, en la jerga técnica, si lo quieres googlear o preguntarle a ChatGPT, las amistades particulares. Esa es la jerga técnica. No puede haber amistades particulares. Bueno, entonces... Perdona, nunca he escuchado una cosa así. Bueno, porque tú no conocís tanto No, la vida que religiosa, además pero es la- un concepto la- clásico de la vida religiosa. Es clásico, no solo de Maciel. Sí, sí. Porque de la Pero- vida religiosa preconciliar, obviamente. Pero Porque los- Maciel era muy preconciliar en su concepto. Los vínculos afectivos son particulares. Sí, pues, por definición. La amistad es particular por definición. Pero eso, sobre todo para la vida religiosa, sobre todo porque la amistad es particular es una manera elegante de decir otra cosa. Más de sexo mandamiento, llamémoslo Ah, así. ok, ok. Era como el paso previo. Ya, y por ok. eso era mirado con sospecha. Ya. Yo había pensado que era como complicidad para hacer, como para desafiar a la autoridad. Ya, No, amistad no va es tanto por la rebelión un política, eufemismo de amigos íntimos. Claro. Muy íntimos, demasiado fuimos- íntimos. Y eso era lo que más se preocupaba. O preocupaba. Bueno, entonces se comienza a crear. Bueno, somos amigos hasta la fecha, todavía tenemos un grupo de WhatsApp y todo eso. Y comienza a circular la información. O sea, sin internet, sin BlackBerry, no habríamos podido hacer lo que hicimos. Entonces, la primera función de esta, vamos a decir, comunidad de la resistencia, como queramos llamarla, era darle información a los visitadores, a ESAT y a todos. Nosotros en la ingenua, digamos, asunción de que le estábamos diciendo cosas que ellos no sabían. ¿Ya? Claro, si no habían hecho nada era porque no sabían. Claro. Te encuentras razón. Sí, lógico. Entonces nosotros, mira, aquí está la evidencia, o sea, porque en las constituciones había varias versiones que lograban aprobar una y en realidad regían otra, etcétera. Todo ese tipo de chanchullos, que había muchos, nosotros les juntamos evidencia y se las mostrábamos a los visitadores. Bueno,
procede la visita, bueno, la visita con cosas de espionaje por parte de superiores increíbles. El rector de la Universidad Europea le pusieron micrófono en su oficina, porque estaba medio inquieto, podía hablar de más. O sea, los superiores controlando absolutamente todo. Guerra, esto era guerra, estábamos luchando por la vida. Exactamente. Y además, me imagino que nunca en estas cosas nadie actúa solo. O sea, estaba Maciel con un grupo de personas que eran cómplices, lo protegían y que estaban metidos en los mismos chanchullos, ya sea las cuentas en Panamá, con muchos millones de dólares, exactamente, y las fiestitas aquellas demasiado alegres y demasiado de amistades particulares. Exactamente. Demasiado particulares las fiestas. Exactamente. Entonces, esa es primera parte, que concluye con la visita y con el comunicado del 3 de mayo, primero de mayo del 2010, donde se dice, miren, en la congregación, o sea, se acredita que Maciel hizo todos estos abusos sin especificar mucho, pero bueno, claramente abusador, una persona, la frase es carente de escrúpulos y de auténtico sentido religioso. Una frase bastante fuerte, digamos. Bastante más fuerte que la declaración de unos añitos atrás. Exactamente. Con la misma información. Exactamente. Oye, déjame interrumpirte, porque estoy pensando, esta gente es mexicana. Sí. Los mexicanos cuando se ven amenazados en su patrimonio, en su prestigio, en sus situaciones más íntimas, y cuando tienen un poquito un sentido del límite y de la moral diferente, son capaces de cualquier cosa. Es verdad. ¿Qué tan lejos podían llegar? O sea, por supuesto que le hayan puesto micrófono y cosas así, es lo mínimo. Pero me llama la atención que no hayan pasado más cosas, si es que acaso no pasaron, porque lo que uno ve en las organizaciones criminales es que desaparecen todas las personas de riesgo. Exactamente. Si tú quieres, vamos a decir, llegaron hasta eliminar a sus enemigos directos, pero no a los periodistas. Nosotros, digamos, cumplíamos como la función de los periodistas. ¿Eliminaron personas? ¿Eliminar? Al padre Yepes, Maciel lo eliminó. ¿Eliminó físicamente? Sí. ¿Lo mandó a matar? Sí. No, bro. Eso fue en los años 50, porque Yepes iba a hacer la denuncia al Vaticano y dice el relato histórico, hubo dos relatos, ¿no? Uno que se pegó en Rapallo, no sé si ha ido a Rapallo. Sí, por supuesto. Ya, más tranquilo en una taza de leche. O sea, que alguien se pegue en la cabeza nadando contra una roca, así como si te hubierais tirado... Donde Nietzsche decía que no podía dormir en las noches porque las olas del mar sonaban muy fuerte. Ese es el nivel de tranquilidad, antes de la rapalización, además, que fue mucho después. Obviamente, ¿no? Y la otra es que había tenido un accidente de auto y le habían pegado por atrás. El hecho es que la explicación era que se desnugó, pero parece ser que la historia es real, porque ahí no tenemos las pruebas físicas. No hay condena penal. Pero lo que dicen, yo les creo a los denunciantes, porque esta historia la cuentan algunos de los 8 los que participaron, perpetradores de alguna manera. No. Sí, claro. O sea, que estaban en la cúpula. No, espérate. Distingamos bien para que la gente no se confunda. Estos víctimas de Maciel, ellos cuentan esa historia a partir de lo que le dijeron compañeros de ellos, que también a lo mejor pasaron por las armas de Maciel, pero que no eran denunciantes. Ellos, o a partir de ese relato, digamos, contemporáneo al hecho, es como ellos reconstruyen esta tesis de que a Yepes lo mandaron matar. Que me hace mucho sentido con la lógica que tú me dices, que estaba Maciel, viola, abusa a mucha gente, que es una especie como de pacto de sangre, compartimos un secreto, los incorporo al primer círculo. Luego que estamos en el primer círculo y compartimos un secreto y poder, el que me amenaza a mí, los amenaza a todos ustedes. O sea, si se le ocurría hacer alguna fechoría, probablemente tenía este círculo de complicidad. A eso me refería con que son víctimas, y además cómplices y además perpetradores, porque estas cosas hay que coordinarlas con alguien. Más de alguno sabía todos estos operativos de espionaje, que yo no tenía idea de eso. Sí, no, de todo. O sea, probablemente si pasó eso, pasaron muchas otras cosas que no estamos enterados. No, o sea, te digo, podríamos estar el día entero. Pero lo que te quiero decir es que nosotros, o sea, porque tu pregunta era ¿por qué no nos pasó nada a nosotros en el fondo? ¿No? Es porque nosotros, o sea, todavía no llegamos al extremo que llegamos ahora en algunos países de matar a los periodistas, ¿no? Pero nosotros teníamos como el rol de los periodistas en esta situación. A ver, eso es muy evidente, además ya todos sabían lo del Trastevere, o sea, era ya la... O sea, éramos ya... Bueno, yo eso lo tenía perfectamente claro. Mi visibilidad es mi mejor defensa. En la medida que yo sea visible, o sea, si me hacen algo a mí, quedo como más protegido. Bueno, al final de cuentas, pero esto vino después, ya llegaré ahí, me exiliaron, ¿no? O trataron de exiliarme, ahí te contaré esa historia que está bien. Pero espérate, estamos en el Trastevere primero. Sí, el Trastevere. Todo esto es contexto de la visita que comienza,
Es convocada en marzo de 2009 y concluye en mayo del 2010. Durante todo ese periodo se arma esta red, comienza a circular, vamos a decir, la verdad sobre Maciel dentro de la Legión, porque acuérdate, el discurso de los superiores es, yo digo, hasta donde ya no es indesmentible. Indesmentible básicamente quiere decir que los medios lo sacan. Y se arma esta comunidad, termina la visita con este comunicado y se anuncia el delegado pontificio, que fue el cardenal Velasco de Paula, ¿no? Nosotros quedamos bastante satisfechos, ¿no? Porque dijimos, bueno, vino esta visita, se acreditó lo que nosotros decíamos, se acreditó el problema de Maciel. Hay una frase muy interesante, porque el vaticanés hay que saber leerlo, dice, esta vida de Maciel estaba al oscuro de la gran parte de los legionarios. Gran parte ya lo dijo obvio, todo, ¿cierto? por supuesto. Claro, los superiores decían, no, es que esa gran parte puede ser uno, pueden ser dos. Claro. Entonces hacían todo este discurso, en el fondo, para decir, no, nosotros, la cúpula de ese momento, Tan nosotros no sabíamos nada, o sea, ustedes son unos nos mafiosos, desayunamos igual claro, que usted. Ese era el discurso que querían hacer pasar, ¿no? Y así es como siguen después del comunicado. Porque yo me acuerdo que el comunicado salió cuando estábamos de vacaciones con los profesores en el sur de Italia, donde Maciel después fue a su vida de oración y penitencia, ¿no? Su vida de oración y penitencia fue viajar por el mundo, hasta que ya el Vaticano le dijo, ya córtala, y ahí se recluyó en Estados Unidos en la mansión esa, ¿no? Están los videos de la película, como, no, sí. Con un séquito además, o sea, con un cuerpo, con mucha sarcopenia, pero bañándose y saliendo en un yate. Bueno, entonces... Oración y penitencia, la verdad. Claro, y la narrativa, ese día, esto es curioso, por el personaje. Estaba con nosotros el secretario del cardenal Ratzinger, ex secretario que ya lo habían promovido, el Clemens, Joseph Clemens. Y él en el fondo nos dice, bueno, ustedes tienen que continuar la legión, ustedes son los sacerdotes, el futuro de la legión depende de ustedes. Y yo cuando escuchaba eso le dije, pero este tío, o sea, ¿qué tiene en la cabeza? O sea, primero veamos qué demonios puede ser la legión antes de darla por buena. Examinemos si esto no es el proyecto de un psicópata. Hasta dónde llega la metástasis, que se claro, puede salvar. Primero y después veremos qué se puede salvar. Claro. ¿No? Esa era la tesis nuestra, en ese momento posibilista. Después yo me termino saliendo por lo que ya te dije, o sea, por eso de no poder estar violando las reglas todo el tiempo. Sí, claro. Y también porque llego a la conclusión de que no, esto no tiene arreglo. Chao, o sea, ¿para qué voy a perder mi vida con esta gente? Obvio. ¿No? Bueno, pero lo que te quería decir es que se genera esa narrativa de la legión como salvable porque manzana podrida. Acá hay una manzana podrida, que es la retórica hasta hoy. Aquí hay una manzana podrida. Si tú ves el comunicado de sacarlo a la legión con respecto por a la película, serie, sí. una carta que acaba de salir a un par de días que esa, llegamos al final, que no se me olvide, porque hay un paso más ahí en la retórica. Pero bueno, la retórica es manzana podrida. Y nosotros, la retórica, no, aquí no hay manzana podrida. Aquí hay un montón de cómplices todavía vigentes, ocupando puestos de gobierno, a los cuales hay que sacar. Y si no sacamos a esto, estamos perdidos, no hay reforma posible. Entonces, ahí internos y externos, porque probablemente... Claro, pero con el externo nosotros no teníamos mucho control. Claro, pero si tú dices como los temas, como la Contraloría en Chile, Sí. o sea, tú dices, mira, si la Contraloría, si la Fiscalía, si la Policía no fiscaliza, le da lo mismo todo, bueno, ¿qué podemos esperar? Exactamente. Entonces, obviamente, o sea, aquí había complicidad desde el Vaticano, coordinado, de hecho hicieron una reunión de coordinación, el cardenal Castrillón, Sodano, López Trujillo. Oye, ¿algún rol tuvo Medina en esto? No, Medina tuvo un rol positivo. Medina recibió una de las denuncias de otro chileno, Patricio Cerda, por eso la recibió él, Medina, de chileno en el fondo. Y Medina hizo lo que tenía que hacer. Medina agarró esas denuncias e informó a Ratzinger. Porque había, y corrígeme tú, me voy a desviar un poquito, pero Sí. dentro de todo esto había un tema político que era bastante fuerte. O sea, habían curas, estaban la teología de la liberación, por decirlo así, y los otros más preconciliares, de alguna manera. Estaba Lucas Claro. Rey, los legionarios, así se veía desde fuera. Sí. Y claramente el Papa Juan Pablo II, que era polaco, que había vivido el comunismo, o sea, tenía una guerra declarada
Esa sí que era guerra cultural. O sea, era el muro de Berlín, vamos a derrotarlo, y lo demás son detalles. O sea, no nos podemos andar preocupando de tonterías si estamos salvando el mundo de la malignidad perversa y atea, que algo de razón podía tener, pero bueno, en fin. Esa es otra lista. No, que te lo digo porque Medina era famoso por lo momio, de alguna manera. Sí, claro. Entonces, no, pero él actuó totalmente correctamente. Sí, que me hizo yo una vez lo conocí. Tú lo puedes googlear. Pon Patricio Cerda, que es legionario, en ese momento legionario. Él cuenta cómo fue con el cardenal Medina, le entregó esto, y el cardenal Medina se comprometió ante él. Y lo hizo. O sea, no se hizo el leso, nada. No, porque Ratzinger, o sea, no nos olvidemos de esto. El 2004, cuando Maciel celebra, antes de ser del té cambio, ¿no? Pero celebra con toda su pompa sus 60 años de cura. Con la ordenación de 59 legionarios. Ahí hubo uno que le aguó la fiesta. Porque eran 60 para los 60. Ah, y uno se salió. Y uno se bajó la noche antes. Porque cachó el olor a... No, yo he hablado con él, no se bajó por eso, pero se bajó. Ya. Entonces le aguó la fiesta. Pero 2004 fue 2006 la primera declaración que lo manda a... Sí. Ya. O sea, todavía está en gloria y majestad. Entonces el 2004, gran fiesta, 60 legionarios que se ordenan, fiesta con los cardenales, y el único que no va, Ratzinger. No va. Invitado, obviamente, porque todo el mundo quería, digamos, el apoyo, la presencia de Ratzinger. Pues además, después futuro papa, no sabían eso, pero era una figura, un intelectual poderoso, una figura poderosa dentro del Vaticano. Todo el mundo sabía quién era Ratzinger. Exactamente. Entonces no podía faltar esta fiesta. ¡Wow! Oye, en líneas vaticanas o florentinas o lo que sea, eso es claro. Pero está perfectamente coherente con lo que hizo pero Ratzinger es un mensaje muy claro. Cuando le entregan ese informe y él dice, mira, ¿sabes que esto está tan podrido que yo doy un paso al costado? O sea, ¿Cómo? A ver, es que eso no lo sé. No, pero tú, ¿te acordáis? Ratzinger, antes de que renuncie, está este famoso Siendo informe, papa. Él comisiona a estos 3 cardenales para que investiguen qué está pasando en el Vaticano. A los que tú mencionaste. O sea, el que, por ejemplo, y otras cosas. No, pero esos fueron los cardenales que cuando tú dices comisionaron a uno, estabas en esa parte de la historia. No, estoy hablando de que porque se produjo un escándalo en Italia, no sé si tú te acuerdas, cuando el mayordomo del Papa revela documentos. Entre ellos algunos sobre Maciel, bastante interesante. Y sale un libro con todos esos documentos filtrados. Algo me acuerdo. Entonces el Papa dice, no, pero aquí tenemos que hacer una comisión. ¿Cómo es posible que el mayordomo haya tenido acceso a estos documentos? Bueno, hace una comisión, nombra a 3 cardenales de su confianza y le dan un informe que nunca se conoce. O sea, lo conoce el Papa, obviamente, pero no se hace público. Y poco después de ese informe, Ratzinger renuncia. ¿Tú crees que tiene que ver? Absolutamente. O sea, esto es una parte de algo más grande, pero básicamente lo que hace Ratzinger es decir, miren, ¿sabe qué? O sea, yo no tengo la fuerza, estoy viejo, yo soy intelectual, yo no estoy para entrar, digamos, en esta mundanidad de andar descabezando y separando buenos de malos. Chao, que venga otro. Eso es. Oye, quiero seguir, pero es que me surge un tema que siempre me ha inquietado mucho. Si esta estructura de Maciel, con ¿cuántos eran? 30 más o menos los otros que fueron acusados también de abusos, que pertenecían a su red y a su círculo. No, espérate. Lo que pasa es que pasan cosas. Entendamos, vamos a decir, Maciel, ya, todo lo que se mueve abusaba. Abusaba de legionarios, normalmente niños. Niños, digamos, alejados de su familia. De eso de haber abusado. Nosotros investigamos un poquito cuántos eran, pero tenemos la impresión de que de los que siguen en la legión, porque muchos se fueron, como es normal, pero quizás más de lo normal, pero de los que siguen en la legión, prácticamente de todos los que entraron entre 1940 y 1960, abusó casi de todos. Abusó casi de todos. Algunos que también se fueron. Entonces, ese era el primer círculo, Maciel y sus víctimas, a la que después, en la medida que ellos fueron creciendo, los promovió como a Vaca, que cuenta su testimonio. Después está el círculo que apoyaba logísticamente a Maciel. No sabemos si participaba en las fiestas con él o no, pero lo apoyaba logísticamente, los secretarios. ¿Y tampoco sabemos si sabían o no? ¿O probablemente? No, los secretarios sabían de todas maneras. O sea, yo he hablado con uno de ellos, porque Maciel tuvo muchos secretarios, pero yo he hablado con uno de ellos que sabía perfectamente que Maciel tenía un departamento en el Vaticano, perdón, en Roma, en el EUR, ¿sí?
donde iba a vivir su segunda vida. ¿Sí? Y además, esto me lo dijo él. Él, en ese departamento que él conoció, porque él iba a buscar a Maciel, lo llevaba para allá, había, digamos, así como tú tenías la enciclopedia británica, Maciel tenía una colección de porno. Y espejos por todas partes. No sé si tanto, eso no lo escuché, pero porque, ojo, esa no era su lugar de fechoría, ahí era su base de operaciones, no su lugar de fechoría. Porque obviamente el secretario no iba a ir al lugar de la fechoría. Claro. Trataba de mantener un poco eso. Era más compleja la logística. Más todavía. Mucha plata se requiere para esto. Y después está la red, digamos, de encubrimiento de los superiores grandes de la Legión. O sea, el vicario general Luis Garza, el secretario general Evaristo Sá, todo esto. Que obviamente sabían de todos estos movimientos de Maciel. Porque Maciel dejaba rastro de esos movimientos. Pero que probablemente fueron también abusados en algún momento. No sé si Luis Garza y Evaristo Sá fueron abusados, no te lo sabría decir. Posiblemente, yo más bien tendría a pensar que no. Pero complicidad pasiva, en el mejor de los casos. Complicidad activa totalmente. Porque Evaristo Sá, justo cuando está este relato del santo perseguido, hace todo un video propagandístico de Maciel, donde lo pone celebrando misa cuando celebraba misa tarde, mal y nunca. Y fíjate, un detalle a ti que te gustan los detalles. A mí, cuando Maciel celebraba misa, me llamaba la atención una cosa que tú que eres católico te acordarás, ¿no? Llega un momento en la misa, después del ofertorio, cuando se dice, oren hermanos, ¿no? Y después el pueblo responde, el Señor recibe tu mano, etcétera, etcétera, ¿no? Maciel, después de que el pueblo respondía, siempre decía amén. Y yo pensaba, ¿por qué dice amén? ¿No? Y después, viendo el misal, en el ordinario, dice la oración sobre las ofrendas y después respuesta amén. Él leía en el misal que había que decir amén y él decía amén. ¿Sí? Porque se saltaba, digamos, la oración por las ofrendas que dice el sacerdote y el pueblo responde amén. Pero en el misal dice oración sobre la ofrenda, amén. Y él decía amén. Como Joe Biden cuando leía el prompter. Más o menos. Buen ejemplo. Gracias porque así lo clarificáis más. Eso era. Y entendí, ¿qué dice amén? Sí, ningún otro cura dice eso. O sea, tú vayas a cualquier misa, nadie va a decir amén. Ningún cura va a decir Además, amén. Entiendo que todos los curas, incluido Maciel, incluido todos, el Papa, tienen que hacer misa todos los días. O sea, en teoría, sí, o más o menos todos los días. Sí. Entonces, bueno, pero entonces está ese círculo que no solamente protegieron a Maciel, protegieron a otro caso que para usted es pecata minuta, pero para el nivel de perversidad, fíjense lo que era. ¿Se acuerda de Thomas Williams? No sé. Thomas Williams era un sacerdote legionario norteamericano que fue superior de la casa donde Maciel vivía en Roma cuando él estaba ahí. Y por lo tanto, obviamente, si era buen observador, veía muchas cosas, ¿no? Bueno, este era profesor de moral. Resulta que se metió, ahora está casado, con la hija de la embajadora norteamericana en Roma, en el Vaticano, Merian Glendon, que la conoces como una jurista de gran reputación. Mira. Entonces... que la gente google. Pero fíjate, Merian Glendon es palabras mayores. Exactamente. Pero para que veas el nivel de perversión, todos nosotros veíamos que Thomas Williams salía, porque tenía un auto propio, cosa relativamente rara, no era el único, salía vestido de seglar, no de cura, en las noches. Todos lo veíamos. Porque viviendo con 400 personas es imposible que nadie vea eso. Bueno, todo veíamos. Bueno. Después, estudiantes de la universidad dicen, no, yo me encontré al padre en un bar vestido de civil, no sé, pues a las 6 de la tarde un sábado, ¿no? Haciendo clases de moral, clases de moral en la Universidad de los Legionarios, de moral, escribiendo un libro sobre la conciencia que se llamaba Distinguiendo el bien y el mal. O sea, es que después de todo lo que he visto en mi vida no me extraña nada. Bueno, yo, claro. Los que hacen clases de moral casi que los pongo bajo sospecha. Yo soy moralista, así que ponme bajo sospecha. Sí, ya está bajo sospecha. Pero bueno, te quiero decir... Pero ha superado las pruebas. ¿Sí? Pero te quiero decir que eso lo sabían todos los superiores. Ya, pero a ver, ir a un bar es un pecado. No, sabían del affair con la hija de la embajadora, que después terminó en matrimonio. De todas maneras, no quiero relativizar, pero si estamos hablando de Maciel, estamos hablando de los círculos de protección. Por eso digo que es pecata minuta, pero te revela cómo ellos encubrían sistemáticamente lo pequeño y lo grande. Pero voy a otra cosa.
Maciel no hubiese existido sin un círculo de protección grande, al menos dentro. Y fuera también. Eso quiero ir, probablemente fuera. Sí. Probablemente fuera, en el Vaticano, Sí. en la sociedad mexicana, Sí. de gente que le ponía plata, de gente que manejaba medios de ¿Tú has comunicación. visto la serie Gomorra? Sí. Ya. En la primera escena del primer capítulo de la primera temporada, la fiesta esa famosa. Sí. ¿Quiénes están en esa fiesta? Grandes personajes, digamos, de la Roma bien, curas, políticos, todo. Entonces Maciel probablemente participó en ese tipo de fiestas con el México bien, Sí, claro. obviamente. Sí. ¿Viste Saló de Pasolini? No soy tan amante del cine arte. Yo es la única película que me he salido, no, otra más también, por fome, pero esta fue por brutal. Ya. Y la verdad que era una alegoría de lo que pasaba, de cómo se manejaba el poder, de las 120 jornadas de Sodoma y Gomorra. O sea, repugnante. O sea, Maciel estaba en ese mundo, pero a lo que voy es que todavía ese mundo existe. obviamente. Los protectores, todos los que hicieron eso, están ahí. O sea, en ese mundo vivimos. Por eso, que yendo a algo más local, ¿tú te acuerdas esta denuncia que hizo esta chica, la Rosario Germán? Digo su nombre porque es público. Sí. Contra sacerdotes legionarios que en el fondo ella la hacían obligada a participar en este tipo de cosas. A mí me resulta totalmente verosímil. No tengo cómo decir de si sucedió o no, pero que es verosímil, lo es absolutamente, porque los legionarios corruptos forman parte o entran en este circuito de corrupción, o llámalo como queramos, que acabamos de describir. Y eso está en todos los países, en las clases sociales altas, que tienen medios, en el fondo, para poder organizar ese tipo de fiestas. Para estar por encima de las leyes y de todas las cosas. Sí, de la moral, de todo. De todo, sí. Pero te digo, para poder hacer, o sea, es una fiesta de ese tipo, como las que vemos en las películas, eso requiere mucha capacidad logística. Eso Muchísimo. solamente lo puede hacer alguien que tiene mucha plata. Mucha. No lo puede hacer, digamos, un poblador o un profesional de clase media. No tiene los medios para hacer eso. Oye, volvamos al Trastevere, Manuel Rodríguez, a toda esa época. O sea, ustedes empiezan a hacer en esta postura de resistencia y de lucha, finalmente. Sí. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era una época, me imagino? Bueno, se vivía con el romanticismo de la resistencia, pues. Eso. Así Pero ¿cómo funcionaba? O sea, ustedes subían noticias, las trataban de hacer llegar al Vaticano. Más bien circulamos entre nosotros, teníamos contacto con periodistas, yo conservo contacto con periodistas de esa época. La primera de la clase, como le dijo el Papa Francisco a la Nicole Winfield de AP, de Associated Press, todavía somos amigos. Y nosotros obviamente le damos material a los periodistas, porque nosotros entendimos desde el minuto uno que los periodistas tenían un rol central en esta historia. Y apoyábamos con todo a los periodistas. Ojo que quiero hacer un matiz, porque era una época en que todavía en la iglesia y en muchas otras partes se decía no hay que afectar el honor. Ah, obvio. O sea, que la técnica para ganar prestigio no era sancionar severamente a cualquier persona que hiciese trampas o cosas siniestras, sino hacerse los lesos. Esa era la cultura dominante a todo nivel y también en la iglesia. O sea, ustedes están haciendo algo que era contracultural y vanguardista. Sí, porque nosotros, o sea, no hicimos ninguna descripción teórica. Nosotros nos dimos cuenta simplemente que eso era lo único que funcionaba. Porque como los legionarios estaban en esta táctica de trinchera, la única manera de avanzar era derribar las trincheras. Y nosotros no teníamos la fuerza interna, porque nosotros éramos un grupo, no sé, pues de 20, 30, 40 sacerdotes. Internos todavía. Que en el fondo nuestra misión era convencer al resto de los legionarios de que los superiores estaban ocultando información, de que le estaban contando la película que no era, etcétera, etcétera. Y nosotros sabíamos que los superiores obviamente ya tenían su narrativa, que nosotros éramos personas resentidas, personas que estábamos viviendo mal, la dificultad del fundador, digamos, indigno, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto no nos prestaron oídos porque hablábamos desde la herida, ¿no? Me encantaba esta expresión. Nosotros estábamos hablando de la herida. Por lo tanto, nuestro poder de convicción con respecto a los que estaban alrededor nuestro era bastante limitado. Pero sabíamos que con los medios de comunicación masiva ahí podíamos hacer mucho más daño y de hecho movimos la aguja. O sea, con el tema del plagio, el plagio salió a las noticias porque nosotros lo dijimos. Y así otras cosas más menores de Maciel que se transformaban en escándalo porque nosotros filtrábamos la información. Y si no, nos habrían sabido. Esto es lo mismo que después se llamó Wiki Legionarios. Legio Leaks. Legio Leaks. Sí. ¿Tú también estuviste ahí?
Sí, soy uno de los fundadores de esa página de Facebook. Y ¿Ya? ahora con la serie está on fire. Sí. Cuéntame más cómo fue ese proceso, porque Mira. o sea, eran varias horas al día que tú estabas dedicado a esto. No, O no sé si tanto, pero estabas intensamente comprometido. Sí, Era, al punto oye, que- pero te lo felicito porque es un compromiso moral de decir, mira, o sea, Al incluso punto si que te los pasaba generales te voy a algo, decir lo que hicieron. Yo en esa época todavía no me había salido oficialmente la Legión. Yo me separo de la Legión a través de un proceso, digamos, regulado por el derecho canónico, el 2012, pero yo no me incardino definitivamente hasta el 2015, porque normalmente todos los obispos prudentemente esperan 3 años antes de aceptar definitivamente a un sacerdote que viene a cualquier lado. Con mayor razón uno que viene del legionario. a un revolucionario revoltoso. Bueno, Pesati, la ventaja es que me conocía perfectamente porque cuando él era visitador yo fui a hablar con él. Yo fui a Concepción, yo fui a Misiones en Concepción, donde él me mandó. ¿Se portó bien? ¿Tú le pondrías buena nota en esto? Sí, muy alta, altísima. Yo creo que, bueno, él fue uno, él nunca lo va a reconocer públicamente, pero ni tampoco me lo ha reconocido a mí personalmente, pero yo estoy seguro que él fue uno de los que dijo que había que suprimir la Legión. Y eso es lo que había que hacer. Cómo se ha hecho con el sodalicio ahora, cómo se hizo con el Caradima, etc. Pero bueno, volvamos a este tema de De la época de la guerrilla. la época de la guerrilla. Entonces, De los héroes anónimos. entonces Legiolix. Legiolix comienza, primero era un grupo de WhatsApp donde intercambiábamos la información. Pero nos damos cuenta que la información circulaba por nuestro grupo y el entorno de nuestro grupo. ¿Por qué no hacemos algo más público? Y ahí creamos esa página Legiolix, donde básicamente lo que hacíamos era publicar verdades medianamente, digamos, seguras. Digo medianamente porque no teníamos el estándar de prueba de un juicio ni nada que se le parezca. Pero periodismo de altísima calidad. Pero claro, Más no llamémoslo puede hacer. periodismo de investigación artesanal. ¿Sí? Y nos preocupamos, o sea, yo asumí ese compromiso conmigo mismo y, digamos, lo declaramos. Nosotros aquí no vamos a publicar nada de lo que no tengamos una certeza, no digo jurídica, pero cercana a eso. O sea, no vamos a publicar un chisme que alguien dijo. Y si alguien lo publica, o sea, algún usuario lo publica, lo rebatiremos y diremos, a ver, o muestran las pruebas, o de dónde sale esto, etc. Y así tuvimos un par de casos, no fueron muchos. Y por ahí comenzaba a fluir información sobre todas situaciones irregulares, pecata minuta, lo demasiado obviamente, pero que mostraban que en la Legión había mucha connivencia con un montón de situaciones irregulares. O sea, que ellos, digamos, autoproclamados paladines de la transparencia, del no encubrimiento, de no tolerar, digamos, desalineamientos con la moral. Finalmente, o sea, le ponían, le echaban tierra a todo, porque la lógica de ellos, hasta ahora, es proteger la imagen institucional. Hasta ahora. O sea, ellos no dieron ese paso que nosotros dimos de decir, bueno, aquí lo importante es limpiar y que salga la verdad a cualquier costo y el daño reputacional, digamos, efecto secundario nomás. Ellos están en la vieja escuela que aquí lo que importa es la imagen corporativa, ya se actúan. Oye, pero de todas las cosas siniestras que hoy día son las que están de moda, no hemos hablado de la morfinomanía o la adicción a las Pero drogas, eso de un pecata montón minuta en esa época era muy común. Sí. Tú no le rescatas cosas, y te voy a entrar en algo, porque por lo menos la capacidad organizativa que tenía Maciel, o sea, construyó una multinacional. Sí. Con colegios, con universidades en todas partes. Cuando se producen estas cosas, yo me imagino que la pregunta natural que surge es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? O sea, están las universidades, hay gente buena, yo conozco a Borgoño, que me merece respeto, o sea, le tiramos la cadena, le ponemos una bomba. O sea, ¿qué tanto se puede separar el autor, o los autores, porque estaba acompañado, de la obra? ¿O qué hacemos con esto? Es un problema bien verdadero, porque seguramente había gente buena y seguramente hacían... la hay. O sea, de todas maneras la hay, a eso voy. Gente súper buena y bien intencionada. ¿Qué haces? ¿Qué tanto puedes separar las manzanas? ¿Qué tanto puedes separar la obra del autor? A ver, yo por lo menos lo hubiera cambiado la marca. Lo hubiera cambiado el nombre. O sea, eso no me Bueno, cabe una ninguna cosa que duda. nosotros sugerimos. Pero es muy difícil decir esto se salva. O sea, ¿Tú lo has pensado? No, muchísimo. Tu pregunta es la gran pregunta. Yo diría que es quizás la única pregunta relevante
Todavía, ¿eh? Porque Todavía. esto está en proceso, la serie, o sea, las cosas no pasan de un día para otro, Exactamente. menos en el Vaticano. Exactamente, menos en el Vaticano. Ahora, yo, digamos, exploré esta pregunta desde dos perspectivas. Una perspectiva, sí. Una pregunta previa. La serie decía que el presupuesto del Vaticano eran 400 millones de dólares y Sí. la de los legionarios de Cristo eran 800. O sea, que, Sí. que además que parte importante del financiamiento del Vaticano eran los legionarios. No sé, esas cosas, más allá de la cifra y la exactitud, también es terminar con una fuente. O sea, todos sabemos que la mayor cantidad de católicos observantes está en Latinoamérica, no está allá en Europa y en otras partes. Hay un problema práctico también ahí. Que es eso. Totalmente. Ahora, nada más para cerrar esa arista que tú abriste. O sea, los legionarios son un imperio económico fundamentalmente por los colegios, las instituciones educativas. Todos sabemos. O sea, la educación es un excelente negocio. Por algo La está educación, la Laureate. educación de élite. La No educación solo. cara. Mira Laureate con la UNAV. Sí. O sea, la educación en general es un muy Sí. buen negocio si se lleva bien. Y eso Maciel lo entendió rápidamente. Además, los colegios de Maciel son colegios de élite. Por lo tanto, colegios donde puede pedir la colegiatura prácticamente que se le ocurra. Y donaciones para tal y tal cosa. Exactamente. Entonces, esa es la fuerza del imperio legionario. Si tú a los legionarios les quitas los colegios y las universidades, desaparecen en 2 segundos. Ahora, antes de eso, ¿cómo logró captar la atención y convencer a tantas personas con la capacidad económica que le fueron permitiendo hacer estas cosas? Porque él no tenía nada. Él era Bueno, de los bajos fondos más bajos y No sé si probablemente... tan bajo fondo. Él era, Pero- era parte de la élite rural de México, Ah. con el prestigio, acuérdate que él era pariente del general de los cristeros. O sea, él tenía un cierto círculo, al menos en el mundo católico y en el mundo rural mexicano. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos a México como si fuera Chile, solamente pues latinoamericano, pero México es un país mucho más descentralizado que Chile, donde aquí existe Santiago y poco más. Allá hay varios centros de poder, País federal, de hecho. O sea, hay país varias- federal. De hecho, Guadalajara es un gran centro de poder en México y Maciel en ese centro, no centro, pero ese polo, llamémoslo así, no estaba tan mal colocado. Yo no diría que él es, digamos, no sé, un Silvio Berlusconi que comenzó con un cajón de manzana, no. Yo creo que tenía 3 tíos obispos que fueron los que permitieron no, que él claro, finalmente no. se ordenara. Por eso te diría que... No, definitivamente no. Yo estoy... Sí. no, era... Pero bueno, Pero de todas maneras tienes que tener un talento. Hay Sí, mucha gente no, que ha sin dicho, yo quiero convencer a gente que me haga donación. ¿Qué tenía? o sea, Jason Berry dice que ha sido el principal recaudador de la iglesia. Yo podría estar de acuerdo con esa afirmación. No conozco datos, pero me suena totalmente plausible. Bueno, Maciel tenía, como todos los líderes de secta, po. Pero si mira todas las sectas que se han construido, todos son líderes carismáticos que Pero nunca tienen problema de Yo no recaudar lo fondos. conocí, lo veo ahora sabiendo estas historias, no me parece carismático. Por eso al principio de la conversación te preguntaba No, pero cuando tú lo habías carismático visto. me refiero Eh, a la hora de vender su obra. Lo mismo que Antares de la... Bueno, Antares de la Luna es un buen ejemplo, pero... No, o que sabe a la persona adecuada cómo Exactamente. seducirla, a la persona con la O sea, facilidad. es un tipo que sabe moverse, sabe navegar en la élite. Porque él es de élite. Y que sabe generar amistades particulares. O sea, sabe a la viuda rica Bueno, de tal persona. lo que aparece en la serie, Sí. cuando a la pobre Elena, que esa argucia le costó la vida a Elena, o parte de su vida, del neumático que se desinfla para poder tocar el timbre de esa casa. Sí. Es una argucia, digamos, de yo quiero entrar en contacto, acomodar el lugar con esta persona y logro entrar en contacto y una vez que estoy dentro ya déjame a mí, digamos, ¿no? Claro. Un seductor psicopático. Seductor, absolutamente. Sí. Ahora, Como son muchos legionarios, Ben O'Reilly y otros, digamos, grandes delincuentes de la legión también son grandes seductores. ¿qué dirías tú que lo movía? ¿Qué era A lo...? Maciel, chuta, nos fuimos de la pregunta teológica importante a esta. Déficit atencional. Eso es parte del... Pero te quiero decir, yo creo que él lo movía, obviamente un narcisista, o sea, él quería ser emperador y encontró este camino hacia el imperio, un camino que él fue haciendo, que obviamente contó con la posibilidad de hacerlo, pero él sabía cómo corromper, él corrompía con dinero sustancialmente. Y con conocimiento, como hacen los mafiosos, y los mafiosos hacen lo mismo, mira, o sea, colabora conmigo, toma, aquí está, te va a ir bien si colaboras conmigo. ¿No queréis colaborar? Oye, pues yo sé cosas tuyas. Yo sé que, porque te tengo vigilado,
A lo mejor no puede ser conveniente que tu señora vea este video cuando estáis saliendo a las 12 de la noche. ¿Es literal lo que me estás contando? No, los videos de eso no me estoy inventando. No, te sí, quiero decir. como práctica. Absolutamente. A los cardenales los tenía todos monitoreados. Sabía la yaya de cada uno, absolutamente. Parece que además antiguamente, ahora parece que es menos, que los cardenales tenían bastantes yayas. Claro, son seres humanos como todo el mundo. Sí, Algunos sí, tienen sus yayas, otros no. Pero que los hay con yaya. Sí. El libro Sodoma de Félix Martel. Sí, sí, Ahí sí. tienes. No es la mayoría, pero que los hay. Es que los hay. Y además, todos sabemos que todo esto genera rabia y complicidad. Entonces, en italiano tienen una metáfora fantástica que es la cordata, ¿no? La cordata es la cuerda cuando uno sube en la montaña. Entonces, el que va primero y que va subiendo a los otros. Entonces, cada cardenal importante como Sodano tenía su cordata. Claro. Y como dicen los gringos, no man behind. No se nos cae nadie. Cae uno, caemos todos. Exactamente. Leave no one behind. Exactamente. Qué fuerte. Oye, ¿sabes qué? Estoy como... Estáis saturados. Es que es mucho. Es lo que le pasa a todos los que escuchan esta historia. Es mucho. Yo cuando vi la serie te contaba, claro, tú la conoces más de cerca, pero yo tenía que hacer pausa. Tomar un vaso de agua, reposar un poquito, diciendo... Esto no puede existir. O sea, yo pensaba que había conocido gente mala, que vengo de vuelta de la vida, que soy un gran escéptico, y yo decía, esto no, sin que no haya caído, cómo nadie lo traicionó, cómo muchos de los abusados, nadie se salió y lo denunció y nadie hizo... Lo silenciaron, ojo. No, de acuerdo, pero es mucho. O sea, yo digo, esto puede estar pasando de nuevo y es realmente muy... Yo espero que esto sea mucho más difícil con el cambio de cultura y también gracias a los periodistas. Y gracias a las redes sociales y a que todos hoy día... Al flujo de información. Al flujo de información, sí, absolutamente sí. Oye, mira, no he mirado las preguntas que tenía. Iba a hablar desde Hans Jonas hasta miles de cosas más. Hagámoslo en otro momento. Solo te quiero preguntar más en lo personal. No, pero está mi respuesta teológica que te tengo que dar. Dame todo lo que tú quieras y todo lo que pero me dame falte. la pregunta personal a ver si la... No, ¿cómo cambia la vida? O sea, esto nadie se mete a cura, nadie abandona la medicina para meterse a cura pensando que te va a pasar esto. Sí. Esto es muy improbable, es un destino, sin duda te genera algún tipo de marca, un antes y después. O sea, el solo hecho mismo que estés hablando acá, adelante, o sea, a rostro descubierto, contando toda tu verdad, diciendo, mira, ya no se ocultan las cosas, lo voy a contar todo. Eso, ¿cómo te... Es marcador esto. Tu pregunta, como yo sospechaba, me permite... Dale todo. La otra pregunta, porque mira los actos de confianza que vamos a hacer, te voy a robar un poquito de agua porque tú conoces esta historia, pero a mí me... Te seca. Sí, es que es muy fuerte. Y seca el alma, desgraciadamente, por la maldad. Pero bueno. Pero mejor saberlo, mejor conocer la verdad. Esta es una de las cosas que a mí me gusta de poder hablar de estas cosas, es que, y por eso la carta esta de los legionarios lo restringimos solamente a los sacerdotes, simplemente no por desprecio a los ex que dejaron ministerio ni nada, sino que para decir que en fondo es posible tener esta postura en relación a la legión y seguir creyendo en el sacerdocio, la iglesia, etcétera. Pero bueno, ese es otro asunto. Que finalmente es la respuesta a la pregunta que me hiciste. Pero la voy a hilar un poco más. O sea, ¿cómo llego yo o qué significa este quiebre geográfico? Ese quiebre geográfico, o sea, solamente puede recomponerse a partir de la respuesta a esas preguntas que yo te decía. Una, ¿cómo salvar la legión? Pues, más que salvarla, ¿qué hay de bueno ahí? ¿Y qué se puede rescatar de eso? ¿No? Y obviamente... O sea, tú te formaste ahí, o sea, dentro de todo algo le debes, es parte de tu biografía. Sin duda alguna. ¿Y qué puedo rescatar yo de ahí? Pero comienzo por lo primero, ¿qué se puede rescatar de la legión? Esa pregunta fue prácticamente la pregunta guía de todo este proceso. Entonces, esta pregunta tiene una respuesta teológica, en primer lugar. ¿Puede haber algo bueno de una persona tan mala como Maciel? La respuesta es sí y no. Y no te voy a decir con que Dios obra recto por caminos torcidos. No te voy a salir con esa historia porque me parece una salida demasiado fácil. ¿Ok? Pero sí te voy a decir esto. Teológicamente, yo no creo que lo que hizo Maciel o la legión sea producto de una acción de Dios en Maciel. Por tanto, creo que si existe un carisma, cosa que está por demostrar, no viene a través de Maciel.
Entonces todo lo que... Un carisma es un concepto teológico, ¿no? Sí, carisma es un concepto teológico que es en el fondo la acción de Dios para hacer surgir un grupo específico entre la iglesia, como los jesuitas, los franciscanos, ¿no? Yo creo que si eso existe, cosa que habría que explorar, definitivamente no es a través de Maciel. Por más que digan que la burra de Balaam, que son argumentos teológicos, puede decir que Dios puede comunicar sus cosas incluso con un instrumento defectuoso. Y se ampara en eso en un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, que no habla de los carismas, habla de la profecía. Dice que el que no es, digamos, ¿cómo se llama? En el fondo de Dios puede profetizar. Porque por eso el episodio de la burra de Balaam. Bueno, pero aquí no se trata, un carisma no es profetizar, no es transmitir algo meramente como un mero canal conductor, o sea, como una cañería podrilla que transmite agua limpia. No, eso no es un carisma. Un carisma es informar un modo de vivir el evangelio a partir de la propia experiencia espiritual. Y como Maciel obviamente no tuvo experiencia espiritual, no pudo haber transmitido eso. Entonces, ¿qué transmitió? Transmitió dos cosas, y ahí está el bien y el mal de la legión. Transmitió los principios de construcción de su imperio, y por eso la legión tiene esa forma externa de imperio. Y transmitió también aquello que la iglesia, del patrimonio de la iglesia, él se apropia, que es la tradición de la vida religiosa, porque en la vida religiosa hay cosas buenas, pobreza, castidad y obediencia, por ejemplo, pero también la fuerza de los sacramentos. O sea, acuérdate del ex opere operato que estudiaste en el Tabancura seguramente, ¿no? Los sacramentos tienen fuerza más allá del instrumento, ¿sí? Y finalmente los legionarios de Cristo son sacerdotes ordenados por la iglesia, no por la legión. Por lo tanto, pueden hacer el bien como sacerdotes, y probablemente lo hacen. Pero ese bien no viene de Maciel, ni el carisma de la legión, viene de su sacerdocio. No, y te agrego, y te lo voy a decir en respeto a ti, de la pasada por el fuego. O sea, También. creo que alguien que pasó por el fuego y sigue teniendo fe, sigue creyendo que puede hacer algo, o sea, yo le tengo un respeto especial. Bueno, y ahí está en el fondo la respuesta a tu pregunta más personal, pero por eso te digo que está relacionada. Una de las grandes lecciones que saqué de todo este periodo es entender con más profundidad vivencialmente eso de que la iglesia es santa y pecadora, ¿no? También lo que significa la fuerza de sacramentos, pero eso lo veo más por los efectos de lo que yo hago, no tanto por mi experiencia en la religión. Porque en el fondo tú te das cuenta de que tu fe está radicada en Jesús, en Cristo, y la iglesia finalmente es una instancia de mediación humana, también tiene origen divino, también tiene elementos divinos, pero también tiene todos los elementos humanos, incluyendo todas las formas posibles de perversión y corrupción. Y por lo tanto, no nos debe sorprender esa, digamos, compartir que tiene la iglesia con lo humano, donde podemos ver lo mejor y lo peor. Y en el fondo tenemos que renunciar a esperar que las mediaciones tienen que ser siempre prístinas. Y si no son prístinas, no son mediaciones. Eso no funciona así, no funcionará nunca así. En toda la filosofía de la religión, en toda la reflexión sobre, digamos, las figuras, digamos, de autoridad religiosa, siempre se ha pensado así. Porque sería un irrealismo absoluto pensar de que puede haber mediadores prístinos. Ni siquiera los santos más santos lo son. Y es demasiado ingenuo, demasiado tonto y demasiado mentiroso. Creo que Entonces, es una mala doctrina. Para usar una expresión inglesa, yo te diría que el proceso mío ha sido coming of age, ¿no? O sea, el llegar a la madurez. A la madurez en la fe, a la madurez en la mirada sobre la iglesia, a decir, por ejemplo, mira, ¿sabéis que los obispos en tal lugar están marcando ocupados? Está bien, dejémoslo ser. Nosotros creamos o trabajemos en el territorio. Claro. Hagamos bottom-up y no top-down. Yo creo que la iglesia es sustancialmente bottom-up. Entonces, dejémonos de preocuparnos tanto de lo que hace la jerarquía. Y cada quien en su rancho, digámoslo así, que haga lo que tenga que hacer. Te da una posibilidad de criticar y opinar, porque además cualquier cosa que alguien te diga, tú dices, mira, amigo, yo vengo de Vietnam. O sea, yo estuve realmente donde las cosas... Oye, déjame algunas preguntas más, me quedan millones, pero ya con tu respuesta ya me oxigenó un poquito. La serie y la declaración que hicieron algunos curas de la serie. De hecho, me causó mucha risa porque vi un mexicano en un programa de televisión explicando de eso y hablaba muchas veces del cura Borgoño. Hablaba de ti, de un cura chileno y del cura Borgoño. La lista tiene 50 nombres, no sé cuántos, muchos. No, pero lo que pasa es que yo con él estoy en contacto, entonces tengo acceso privilegiado. Titulares o lo que nos puedas decir de la serie y de la declaración que hicieron, que es bien impresionante también. Sí.
Bueno, te hago 3 puntos. La serie. La serie, todo lo que ustedes vean ahí es cierto. Y se quedan muy cortos. Punta del iceberg. Esa es la conclusión. Oye, le agradezco a los realizadores que hayan descafeinado un poquito la serie, si es que nos Sí, quedamos cortos, o sea, porque la tú lo verdad... decís de afuera. A mí la serie, así, me pareció lenta. Sí, tú me lo comentaste, yo dije, Lenta, yo te dije, comenté... me aburrí. De hecho, yo tenía llegué que hasta la hacer mitad del pausa. capítulo 3 y me aburrí. Me dijeron que el cuarto es el más sabroso, porque aparecen cosas que no se saben tan comúnmente, como que vive Tailandia, cosas de esas, ¿no? Son como- Tailandia. Sí, no, es muy impresionante. Y de hecho, mira, te voy a dar este dato así porque este es sabroso para la radio escucha. Maciel le daba a su mujer los boarding pass, en el fondo, toda la evidencia de que él estaba en Tailandia, porque sabía que con eso ella se podía defender de los legionarios. Porque los legionarios, obviamente, lo que querían era quedarse con la plata que Maciel le dejó a su mujer, ¿no? Entonces, la defensa de la mujer, Maciel se lo dijo, tu defensa es toda esta evidencia que tú tienes de todo lo que yo he hecho, porque a los legionarios no le conviene que se sepa todo lo que yo he hecho. Ah, o sea, él al final de sus días la quería dejar con patrimonio protegido. Sí, desde luego, se lo dejó o sea, instalado. esto de que quería ser un emperador era pero Absolutamente. Darío, era Con todas las prácticas del imperio del un emperador emperador romano que conocemos. Adriano, no sé, Total. cualquiera de los... Wow. O sea, perdona que lo que diga, se cagaba en el piano de todo. No creía en nada. No, en nada. Por en eso, nada. por eso que dice carente de escrúpulos y auténtico sentido religioso. Sí. Sí, hay que, No, hay mira, que tomarle el peso a esa frase. yo, a diferencia tuya, cuando llevaba la mitad del primer capítulo, yo dije, estaba con mi mujer viendo, le dije, mira, si alguien no cree en la existencia del demonio, Sí, claro. o sea, que va a empezar a que vea creer, esto. va a empezar a creer. Claro. Bueno, tú Bueno, vas a decir... esa es la serie. Y yo le recomiendo que se vea porque la información es fidedigna, porque te da un relato, vamos a decir, coherente, lineal, estructurado a la historia. Y ese es el gran aporte que hace esta serie. Y, digamos, que llegue a ese formato, yo creo que un gran aporte. Y realmente, bueno, yo conversé por videoconferencia con el productor, lo felicité, porque me parece que ese es el gran aporte que hace la serie. Después, la reacción nuestra. Que le falta a la serie, pero no por culpa de los realizadores. Le falta, en el fondo, la segunda parte, que es el encubrimiento de Maciel, sobre todo desde la Legión. Porque algo muestra del encubrimiento desde el Vaticano, pero poco muestra el encubrimiento desde la Legión. Y en parte porque la historia termina cuando Maciel se muere. Pero el verdadero encubrimiento comienza cuando, como comentábamos anteriormente, Maciel comienza a ser cuestionado, primero no dejándole de reelegirse como superior general, después oración y penitencia, después reconoce a la hija, después reconoce los abusos. Entonces, el encubrimiento de todo eso, porque todo lo que se sabe ahora y más, todo ese iceberg que está detrás, los legionarios lo saben ya, no es que le estamos contando lo que es, lo saben perfectamente. Entonces, no es que los superiores, sobre todo, dije, no, es que esta serie nos ha iluminado sobre nuestra historia. Pero ¿qué iluminado? Si ya saben todo perfectamente, que viene a hacerse los sorprendidos, ¿no? Bueno, entonces, en nuestra carta, nosotros puntualizamos eso, que la serie le falta este otro elemento que por razones totalmente explicables no está, pero al cual hay que ponerle atención: el encubrimiento de la cúpula legionaria. Y esta es la tercera guinda. En esa carta que te comentaba, aparte de decir, cuánto nos sirve que la serie no haya iluminado sobre nuestra historia, como si le estuviera diciendo cosas que los superiores no sepan, ¿sí? Ahora lo que están haciendo es... La tengo aquí, la podemos poner después en la del 15 de septiembre. La del 2 de septiembre. La de nosotros. Sí. ¿Hay una del 15 de septiembre de quién? No, del superior general de los legionarios. ¿Ya? Entonces, en ella dice un poco esto. Qué bueno nos hace esta historia de la serie para que nosotros conozcamos mejor nuestra historia. Pero si ustedes la conocen del día 1 y no solamente saben lo de la serie, saben mucho más. O sea, siguen mintiendo, siguen en Totalmente. el mismo vicio. Y la otra cosa que dicen, esta es muy interesante porque pisan el palito. O sea, a mí lo que más me gusta es cómo cada vez que hablan, abren un flanco nuevo. ¿Cuál es el flanco que abrieron ahora? Ahora el discurso es... Voy a exagerar un poquito. Qué bueno que tenemos un fundador delincuente, psicópata, narcisista, porque así somos humildes a la fuerza. ¿Sí? Qué lindo. O sea, qué lindo. de esa manera estamos totalmente vacunados contra cualquier tentación de creernos superiores, de creernos los mejores, lo que los legionarios pensaban y siguen pensando, ¿no? Bueno, ahora menos porque ya el baño de realidad fue demasiado grande. Pero
es el gran aporte. Y el carisma, yo le pongo el carisma negativo, ¿no? El carisma entonces, que transmitió Maciel, y ahí te puedo aceptar, es ser tan desgraciado que obliga a todos los que están adentro a sentirse desgraciados. No, si a eso le encontramos, si consideramos que eso es un carisma, no, y además bien por ustedes, pero yo creo que Dios no actúa así. Never quit. O sea, seguimos adelante, nunca cejamos, nunca nos detenemos, nunca pedimos perdón, seguimos, galopamos. Oye, tú has hablado hartas cosas ahora. ¿No te pasa que de repente alguien te llama y te Todo el dice, tiempo. y te dice, oye, piola, te fuiste al chancho, o sea, cállate la mira, boca? ahí voy a aprovechar para contarte un episodio que quería contar. Me puede pasar a mí también, pero yo no soy cura. O sea, si me va a pasar a obviamente, mí... pero que te refleja un poquito qué pasa, o sea, cómo se mueven las cosas entre los legionarios y la jerarquía. Cuando hablamos de Legiolix, ¿cierto? Cuando Legiolix estaba en su época, vamos a decir, dorada, por ahí por el 2014, más o menos. Legiolix, recuerden Legiolix. que la página, no solo la página que La ustedes página tenían de Facebook denuncia. Legiolix. El Wikileaks de los legionarios. Exactamente. Entonces, en esa época, yo todavía, como te decía, estaba como en periodo de prueba en, ¿cómo se llama? En Santiago. Todavía no me había incardinado definitivamente. Entonces los legionarios se aprovecharon de eso, de que todavía tenían algo de tutela sobre mí, para decirle al cardenal de Sati, oiga, por favor, como que dígale que vale el carro un poquito a Cristian Borgoño, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente, el cardenal de Sati me convocó a una audiencia, me fui obviamente, hablamos de otras muchas cosas, pero en un momento me dice, mira, ¿sabes qué? Que esto de Legiolix, cuéntame un poco, porque los superiores se han quejado conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Cardenal de Sati, digamos, con la italianidad que lo caracteriza por ser italiano, digamos, no tiene cómo sacársela, ¿no? Pero prudentemente, como que me hizo la amonestación, escuchó mi descargo, me dijo, ok, está bien. Así Sigue. y te hizo un guiño, así como yo Claro, mi pega y... exactamente. O sea, date como por reprendido, pero sabemos que sigue adelante. ¿No? La fuerza de la juventud siempre es maravillosa. Exactamente. Entonces, pero así son. Y obviamente, de la perspectiva del cardenal de Sati, que acuerda que está en un momento de cuestionamiento por toda esta cosa, él decía, porque eso no venía solamente de los legionarios, venía también de la Santa Sede. Porque nosotros, al sacar trapito al legionario, indirectamente sacamos trapito de la Santa Sede. Por supuesto. Evidente, ¿no? Entonces, como que en la Santa Sede, para quedar bien también con la Santa Sede, ejecutó, digamos, más que para quedar bien con los legionarios, que le importaba quedar bien con los legionarios. Pero era bueno poder decir, no, yo sí, se quejaron, porque los legionarios le dijeron, obviamente, a su Claro, jerarca, dejó constancia, tuvo una reunión, probablemente te pueden mandar una carta diciendo, sea prudente. Exactamente, tal cual. Pero así se gestionan las cosas, yo lo entendí perfectamente, y obviamente mantengo hasta el día de hoy una relación muy cercana con el cardenal de Sati, pero yo entiendo el lenguaje vaticanés y sé lo que tienen que hacer. No, oye, no, y digamos una cosa también, tú y yo somos profesores de la Universidad Católica, tú tienes un cargo en la Facultad de Teología y estamos hablando de estas cosas con total libertad. Yo creo que eso es algo como positivo que a veces la gente no sabe, que existen estos niveles de libertad que a veces no existen en otras universidades o en otros espacios. Sí. Oye, y con esto ya sí que termino por ahora, porque todo lo que te quería preguntar antes de que salieran todos estos temas, cuando recién te conocí, cuando hablábamos de la historia de los derechos humanos y cosas así, pero, y de repente algo que tú digas, en el fragor, en el entusiasmo, me cebé, me fui al chancho un poquito, o es a esta altura es puro orgullo. Porque me imagino que entre medio habrás tenido dudas y decías, chucha, ¿en qué estoy metido? ¿Voy a terminar mal? Mira, yo creo que me cebé, si tuviera que decir una cosa en la que me cebé con cierta claridad, es en la animosidad en contra de los que defendían a los superiores legionarios, voy a decir de buena fe. Porque obviamente estaba este discurso de los superiores legionarios, que sabían todo, de los corruptos, llamémoslo así, y después estaba, digamos, como su adlátere, su barra brava, o como queramos decirlo, que ellos, o sea, los corruptos no le compartían la información, no eran barra brava, digamos, pagada para, no, que era barra brava en buena fe. Sí. Y con ello yo creo que algunas veces me cebé. O sea, fui demasiado agresivo. No diría que fue injusto. Yo creo que fui agresivo excesivamente. En el fondo, en ponerlo en evidencia, en
A través de la página, a través Sí, del no. anonimato. No. Nunca entramos en ataques personales. Esa era parte de los principios claros. Aquí no hay ataques personales. Pero subían información a la No, página. pero sobre ¿En qué todo forma pasaba? en relaciones interpersonales o ¿cómo se llama? Porque acuérdate que yo durante toda esta revolución yo convivía con ellos, o sea, comíamos juntos, celebrábamos juntos en la misa, O sea, etcétera. tienen que haber tenido una bronca y unas Claro. ganas de... el ambiente no era fácil. No era fácil. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó a propósito de la libertad universitaria es que los superiores dieron la indicación de que yo no diera más clases en la universidad de los legionarios. Bueno, acá también, cuando llegué, le dijeron al cardenal Esati, oiga, miren, mejor que no se dedique a la academia porque póngalo en el fondo en tareas pastorales para que haga mejor discernimiento, que no entre a la academia, ¿no? Bueno, Algo me contaste que entre medio también te exiliaron, te mandaron a cargo. sí, bueno, pero, ok, para cerrar, animosidad contra barra brava, vamos a decir involuntaria. El exilio. Bueno, lo que pasa es que eso se enmarca entre este proceso de resistencia, porque el cardenal de Paulis, cuando él lo nombran, yo inmediatamente le pido una audiencia para hablar con él y decirle... Es el que, bueno, el que hacerle como un nombran para briefing. hacer la investigación. Claro, el delegado pontífice. El que nombraron, yo le pido una audiencia como para hacerle un briefing en el fondo, ¿no? De, digamos, como a nombre de la resistencia, mire, esto está la cosa, así lo vemos nosotros, ¿no? Bueno, Eso significa asumir un rol de liderazgo dentro de todo el grupo. Sí. O sea... No, lo que pasa es que yo era de los pocos que estaban en Roma y a mí me gustaba, en el fondo, Tú ya estabas en la lucha. apuntar alto, ¿no? No, o sea, ya nombraron a yo voy a hablar con él. Era así. De hecho, hablé como 3 o 4 veces con él en diferentes momentos. Pero y en ese momento no hablé porque yo cometo la indiscreción afortunada, llamémoslo así, porque me ayudó también a generar cierta distancia con el cardenal, de comentar con un grupo, con los profesores del Ateneo, que yo había obtenido esta audiencia, que iba a ir a hablar con el cardenal. Entonces, a uno se va de tarro, y los superiores se enteran, y los superiores maquinan para que de Paulis no me reciba, como de facto no me recibió. Ahí la cagaste. O sea, Sí, regla la cagué. 1 de la resistencia es quedarse... ya. Sí. Pues, por eso, cagué según la lógica, digamos, de la resistencia, pero que no era mi lógica primaria, ¿no? Claro, no te educaron para eso. No me educaron para eso, bien dicho. Bueno, entonces, de Paulis, porque yo intercedí por algunas situaciones irregulares que había, sobre todo cuando porque estaban echando mucha gente, hicieron mucha poda antes de que llegara de Paulis, para que no se encontrara con demasiada información de gente de dentro. Entonces, hace una primera poda, yo defiendo a algunas, en este caso eran mujeres consagradas, de la poda que estaban haciendo, que la estaban echando a más con una mano por delante, una mano por detrás, yo defiendo para que les den plata, etcétera, etcétera. Y digamos, de Paulis, la primera etapa, que dura más o menos de septiembre hasta abril, es simpático hacia nosotros. O sea, no nos pega, nos dice, bueno, y hay algunos que piensan así, pero así como diciendo, como hay dos bandos y bien que existan, ¿no? Pero en abril, o mayo, no me acuerdo, lo invitan a México, a que vea la Legión en México. Gran operación de propaganda. Porque ve lo que tú dijiste, todos estos colegios, México, no puede echarse la basura. El imperio del imperio, ¿no? Bueno. Entonces, lo primero que me llama la atención es que, porque nosotros nos grabábamos todas las intervenciones de Pablo, la grabábamos y grabábamos las preguntas para ver cómo él reaccionaba y sobre todo para ver qué preguntas se le hacían, ¿no? Y qué tanto, en el fondo teníamos como un servicio de información paralelo para no tener que depender de lo que los superiores nos dijeran. Entonces, lo primero que llama la atención es que en esa conferencia intervienen dos de los nuestros, llamémoslo así, de las personas de nuestra red, hacen unas preguntas un poco más, vamos a decir, no agresivas, pero más incisivas de Paulis, y él como que los trata mal. Le dice, oiga, no, ¿sabe qué? Esta cosa, no sé, veamos, o sea, como que no, los trata mal. Eso era adelante gente de los dos bandos. Sí. O sea, él también tenía que hacer sus jugarretas vaticanas políticamente. Los trata mal. Entonces, dijimos aquí, pucha, algo está pasando. Después, en junio, él da una conferencia donde habla de los disidentes. Ya comienza a utilizar esa palabra. Y ahí ya fue la etiqueta que todavía tenemos, que nosotros fuimos los disidentes, ¿no? A mucha honra. Pero esa era la palabra. Y poco tiempo después, como a las 2 semanas de esa charla, me llega a mí una carta diciendo, padre, por favor, váyase a Holanda, a una parroquia que tenemos, que tiene todavía los legionarios en una parte, digamos, menor de Holanda, donde tiran a los indeseables, ¿no?
de hecho que están ahí son medio, o estaban ahí, eran medio indeseables, en esa época al menos. Y vaya para allá. Entonces, obviamente, y a otros dos, otros dijeron, no, tú ándate a Yucatán, al territorio de Misiones, al otro no, tú ándate, no, al otro a California, bueno, exilio, ¿no? Como hubiera sido político, te hubieran mandado una embajada por aquí. Para eso se usan esas cosas. Exactamente, tal cual. Entonces, no contaban con mi astucia. Porque yo ya tenía montado digamos, mi exit strategy o mi plan B. Yo, por casualidad esto, ¿eh? Voy a Noruega a un congreso de bioética. Y ahí estaba el embajador Barría, con el cual hicimos amistad mientras él estaba en Roma. Entonces me alojo con él y él me introduce a la comunidad católica de Oslo, de Noruega. Entonces, y el capellán me dice, oye, ¿sabéis que yo me estoy yendo? No he logrado encontrar un sustituto, me voy a ir nomás y la comunidad quedará sin nadie. Entonces yo dije, ok, yo te ayudo. En ese momento no había llegado esto, pero yo te ayudo a buscar a alguien que se quiera venir. Entonces pensaba en todos estos legionarios que querían tomar un poquito de aire, porque lo que hacíamos los que estaban un poquito más bajo presión es que a veces no íbamos a tomar aire, entonces pedíamos salir un tiempo de la congregación o ir a la casa, donde fuera. Entonces digo, bueno, encontraré a alguno de estos que quiera venir. Pero después lo usé yo. Entonces estuve en Noruega. Le dije, padre, no me mande a Holanda. Noruega está suficientemente lejos para digamos, sus intereses. Y el exilio me lo hago yo. No hace falta que usted me exilie. Yo me exilio solito. ¿Y qué ventaja tenía un destino frente al otro? O sea, Noruega tenía ventaja que yo estaba en una actividad pastoral en español. Por lo tanto, no tenía que estar aprendiendo holandés. Imagínate lo que es aprender holandés, que es más difícil que el alemán. Y estaba en un lugar donde yo ya había hecho relaciones con el obispo y con la comunidad. Entonces es un lugar mucho mejor. Además, Noruega es bonito, ¿no? Holanda no tanto, todo plano, ¿no? Pasé la Navidad en Noruega, una Navidad curiosa, sin nieve. Mucho tiempo que no habían tenido una Navidad sin nieve. Normalmente comenzaba a nevar a mediados de noviembre y estaba todo cubierto de nieve por 3 meses. Bueno, a mí me tocó la Navidad sin nieve, los noruegos estaban desesperados, cambio climático. Bueno. Y ahí vuelvo de ese exilio, ahí ya tomo la decisión de irme y paso 2 meses en Roma. Entonces le digo al superior general, mire, ¿sabe qué? No me haga volver a la comunidad donde están los profesores, están todos los estudiantes, yo me voy a la residencia donde están los sacerdotes diocesanos, voy a tener una residencia para sacerdotes diocesanos, además en el centro de Roma, fenomenal. Nunca conocí Roma como en esos 2 o 3 meses que estuve ahí. Terminé algunos estudios que tenía pendientes en la Academia Franciana y me vine. Eso fue en julio del 2012. Y al final del día, hoy, ¿cómo mira para atrás ese proceso? A mí me hace pensar en esa frase bíblica que dice, en ese mandato que dice algo así como inocentes, astutos como serpientes, inocentes como palomas. O sea, para derrotar al demonio hay que ser más astuto que el demonio. Un poquito, o sea... No sé si eso sea posible, derrotar al demonio. Sí, es una licencia poética. Sí. Pero la frase de la Biblia es literal, sí, ¿no? Astutos como serpientes. Bueno, es lo que comentábamos en un momento. O sea, yo sabía que, no sé, me podía conseguir un VPN, me podía conseguir un BlackBerry. Bueno, eso también hay que decirlo. No todos los legionarios tienen la misma posibilidad que yo, que mi familia fuera más de una vez al año para allá. Entonces yo salía con mi hermana, iba y además a Vodafone, me compraba atreverte a hacerlo, sí. Claro, tenía los medios para hacerlo. También como profesor, de repente te pagaban plata, entonces tenía un pequeño pocket money para ciertas cosas. Cosas realmente irregular. Pero como decía, uno puede hacer eso durante un rato, se puede justificar por estado de necesidad, por derecho de rebelión, todo lo que tú queráis, pero eso no puede ser la situación permanente. No sé. Pero mirado para atrás, ¿sientes orgullo? No creo que orgullo sea la palabra. Es decir, contribuí a que esto se supiera. No siento ningún orgullo, siento sí tranquilidad, paz, de hacer lo que yo estimé correcto y creo que, digamos, a todo lo pasado lo sigue siendo en su momento. Y sobre todo, y eso digamos lo que más agradezco en el fondo, es que pueda ahora poder vivir lo que yo quería vivir cuando entré a los legionarios. Te felicito y muchas gracias por todo esto. Esto va a dar que hablar, yo creo. Va a dar que hablar. No sé, esperamos que tengáis harta auditores. Y seguimos luego. Te tengo, pero tenía miles de... O sea, tengo, bueno, hace tiempo nos conocemos. Son conversaciones que podríamos seguir eternamente. Te agradezco muchísimo, Cristian. Encantado, gracias por la invitación y gracias, cuando quieras, porque las conversaciones sobre Jonas son interesantes. Otra cosa... La ética de la naturaleza, ahí tenemos una discrepancia, yo creo.
Pero Sí, en fin, absolutamente, tú eres pero muy hay que elaborarlo. antropocentrista. Eso yo Hay creo que que está un elaborarlo. poquito pasado de moda. No, te estoy bromeando. Esto es una provocación para que me digas que sea la próxima invitación. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Esto fue De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.